Hola, hola, domingo por la mañana, es día de fútbol, es día de Carrusel Deportivo Coruña. Hoy, desde el Lecema, Bilbao Athletic Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación en la técnica, Antía Ulloa. Dando voz a oyentes y anunciantes, a Aarón Losada. Comenta el encuentro, las jugadas, las polémicas, Javi Bardanca y Adrián Candal. Narra el partido y dirige el carrusel Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, aquí estamos en Lezama. Qué pena, hemos venido a Bilbao y no estamos en San Mamés. Lo buscaremos desde luego con ganas para otras ocasiones, pero hoy toca buscar 3 puntos en la ciudad deportiva del Athletic Club. Una ciudad deportiva espectacular, césped en magnífico estado, unas instalaciones de 10, un parking que quien nos lo diera, ya no digo en la ciudad deportiva de Begondo, sino en Riazor. O sea que, oye, que no estamos en San Mamés, pero que también estamos en un escenario bueno, en un escenario bonito y sobre todo en un escenario de necesidad para el Depor, donde tras la victoria del Racing de Ferrol tiene que ganar aquí como sea. Hay que sumar otra victoria, hay que empezar a encadenar victorias, recuperar sensaciones y prepararse para lo que pueda venir. Tenemos 11 ya del Deportivo, con alguna novedad, pero yo creo que poca sorpresa. Tenemos también, como no, 11 de los rivales y tenemos la alineación de Carrusel Deportivo Coruña, que es la que nos ha contado Aarón Losada, pero con un añadido. ¿Y eres tú? Sí, tú, que estás ahí al otro lado. Venga, a coger el móvil y a participar en Carrusel Deportivo Coruña. Eso es, queremos saber desde dónde estás escuchando Carrusel Deportivo Coruña. ¿Estás en Bilbao? ¿Estás en Sabadell? ¿Estás en Ecuador? Nos lo cuentas a través de estas 3 vías, en Twitter, en @corunadeportiva, en YouTube, en el chat de YouTube nos puedes hablar en Radio Coruña Cadena Ser. Y si lo prefieres, pues nos mandas un WhatsApp al 626-238-118. Y quizás es muy tempranito ya para pedirte una hamburguesa, pero a lo mejor te apetece un café de McDonald's con su bollito correspondiente. ¿Cómo se hace esto? Pues te descargas la app de McDonald's y ellos te lo envían a casa, pero si lo prefieres también te puedes dirigir a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela, y si lo prefieres pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. Sintonía de 11 titulares, aquí está ya ejercitándose los hombres de Borja Jiménez, los elegidos precisamente. Borja Jiménez, lo tenemos ahora mismo, nada, a menos de 10 metros de nuestra posición. Ahí está con su segundo, acompañado también de Carlos Rosende, el departamento de la parcela deportiva del Depor también a pie de campo. Bueno, y ahí hay una charla a 4, contemplando cómo están haciendo ejercicios de calentamiento los elegidos en el Athletic Club y en el Depor. Vamos con el equipo inicial de los Leones, del filial de este Athletic de Bilbao, que va a salir con Aguirrezabala en portería, línea de 4, con Paredes y Sillero formando pareja de centrales, Núñez y Jasso en los laterales, sala de máquinas para Diarra y Prados en el enganche, Luis Bilbao, las alas para Guruceta y Malcolm y arriba Artola. El 11 inicial de Borja Jiménez, el 11 inicial con el que el Depor va a buscar una nueva victoria, es el formado por Macay, con Villares, La Peña, Granero y Héctor en cuarteto defensivo, Alex Bergantiños y Jürgen al doble pivote, enganche para Soriano, por la izquierda William de Camargo, por la derecha Aquiles y arriba Noel. Lo dibujamos como un 4-2-3-1, puede dar para eso, puede dar para un 4-3-3, lo que esperamos es que dé para una victoria, para sumar 3 puntos en este domingo por la mañana, en este domingo de carrusel y en este domingo que siempre empezamos con el depósito lleno de energía.
Así es, y no están las cosas para tirar el dinero, así que ahora más que nunca, Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. En esta Semana Santa, endúlzate en Confitería Waldo con nuestras monas de Pascua. Los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, tartas, pastelitos y nuestras especialidades con dulce de leche nos hacen ser referentes. Visítanos en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo. Precios y calidad incomparables. Hola, Fran, ¿qué tal? Yo bien. ¿Vosotros bien también? Sí. Todo bien. ¿Qué tal el viaje? Vale. Magnífico. Oye, el viaje, nada, el viaje maravilloso. Te cruzas todo el Cantábrico, te haces ahí pues 7 horas de coche, pero son 7 horas que las haces bien, porque como siempre, hemos echado mano de nuestros amigos de Nissan. Eso es. Y vaya cochazo que nos han dejado, Aarón. Hombre, porque esta temporada, gracias a Antamotor, el concesionario Nissan del Grupo Dimol para Coruña, Ferrol y Carballo, en nuestros desplazamientos fuera de Riazor, iremos a bordo del rey de los crossover, el totalmente renovado nuevo Nissan Qashqai. El crossover número 1 vuelve, tras 14 años liderando el mercado con un diseño completamente renovado y muchas novedades. Si quieres conocerlo, visita tu concesionario Nissan Antamotor más cercano en A Coruña, Carballo o Ferrol. Bueno, pues aquí estamos viviendo la previa, y haciendo casi ejercicios aquí de estiramientos para poner un dedo en la hoja de las alineaciones, otro en el trípode, con un pie intentamos que no nos salga volando la botella. Hay un airecito aquí en Lezama hoy curioso, luce el sol, es un día maravilloso, el césped está que da ganas de tirarse ahí a retozar por el césped. Pero hay aire, veremos si condiciona el desarrollo del partido o no. Lo que no va a condicionar es el desarrollo de Carrusel Deportivo Coruña. Javier Bardanca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hay que sumar 3 puntos como sea y desde luego por el estado del campo ya os voy avisando que no va a ser disculpa, ¿eh? Sí, ahí no va a tomar el balón, ¿no? No tendrá, No. esa no va a ser excusa alguna y sobre todo vamos a ver la intensidad con la que se demuestra hoy en los jugadores del Deportivo y luego sobre todo el que adquieran el protagonismo del partido y que lleven ellos el rumbo, ¿no? Esperemos que vayan a reaccionar. En estos últimos partidos no se le ha visto, pero yo creo que la amenaza que tenemos ahora mismo del Racing de Ferrol de intentar cogernos pues debe valer como acicate para los jugadores, de que saber lo que tenemos por delante y sobre todo que ahora hay que quedar de segundos. Vemos demasiado lejano el primer puesto o el ascenso directo y de cara a la promoción pues lo mejor es quedar de segundos, ¿no? Desde luego que sí, alfombrará un poquito el camino de ese playoff si finalmente hay que jugarlo. Adrián Candal, ¿qué tal? Buenos días. Ahora bien, muy buenas, de momento, hasta ahora. A ver si estamos igual de bien cuando acabe el carrusel, que últimamente fuera de casa no acabamos tan bien. Sí, solemos empezar con alegría por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Oye, hemos dibujado un 4-2-3-1, puede jugar el Depor con este 11 que tiene en el campo con ese sistema, podría organizarse de otra manera. Lo que está claro es que con William de Camargo, con Noel, con Quiles, con Soriano, bueno, tiene que ser un 11 muy móvil, ¿no? Muy dinámico. Sí, precisamente, joder, sobre todo en el caso de Noel, es un delantero que te permite pues ocupar muchos espacios diferentes, ¿no? Podría ser también ese 4-3-3, 4-2-3-1. Yo creo que incluso durante el propio partido vamos a ver pues variantes, incluso según ataque o según defiende. Le gusta hacerlo mucho esto a Borja. Y a ver qué tal resulta. Obviamente vuelve Quiles, que el otro día pues no estaba y viene en un gran momento pues de forma, incluso marcando goles. Y ya tenemos en el banquillo a Miku, que ya contábamos esta semana que está, pero que está justito todavía, ¿no? Pero bueno, por la importancia que tiene, ya está entre los convocados, como él quería, como él está deseando. Y a ver también luego qué tal le resulta este parón, por lesión, pero no venía atravesando también un buen momento. Así que bueno, pues ganas de ver este tridente con mucha movilidad y sobre todo yo creo que la clave va a estar pues en la banda de William de Camargo. Las genialidades que se le puedan ocurrir van a marcar el partido para bien o para mal para el Depor. Es el hombre que está desequilibrando y que además en cierto modo también, Javier, podemos decir
que se está echando el equipo a las espaldas, ¿no? Es el que pide el balón, es el que encara, es el que, bueno, no le quema en un momento de la temporada donde, bueno, pues a lo mejor otra gente tiene un poquito más de problemas para dejar salir su fútbol. Y esto es importantísimo en estos partidos, ¿no? El asumir, el tener esa personalidad, el buscar el balón, asumir la responsabilidad de tenerlo, de llevarlo al área, de realizar esos centros, un poco lo que pedíamos a lo mejor del resto de jugadores que quizás no lo tengan. Tampoco hay que pedírselo a Noel con el desparpajo que tiene, pero sí a Aquiles. Soriano aún es jovencito, pero tanto Jürgen como Alex Bergantiños también tendrán que asumir ese protagonismo, ver que son actores principales en estos partidos y de que ellos depende mucho el devenir del equipo. Pero bueno, hoy por hoy William lo está haciendo muy bien. Mira, estuvo unos partidos ahí fuera, ahora empezó a entrar otra vez y la verdad es que mejorando mucho el juego de ataque del Deportivo. Adri, hay que sumar 3 puntos al Racing de Ferrol, sigue metiendo presión, ya no es que gane los partidos, sino que bueno, las crónicas dicen que ayer hizo un gran partido, así que ellos vienen con esa flecha para arriba, con las sensaciones ya en el bolsillo. Bueno, pues eso es lo que tiene que buscar el Depor en caso de no ser capaz de desbancar al otro Racing. Sí, fíjate, pues está a un puntito del Depor ahora mismo. Jugaba ayer y ganaba además con buen fútbol, con José Lu, que viene en la recta final, pues convirtiéndose casi en un mito, marcando semana tras semana, el futbolista del Racing de Ferrol, y a un puntito los tenemos. Hombre, yo vuelvo a insistir que ellos ya tienen, digamos, contados los 3 puntos del Extremadura, que son 3 puntos que va a tener el Depor sin bajarse del autobús. Que bueno, hace una semana que no le vamos a ganar ni el Extremadura, pero bueno, esos 3 puntos ya los tenemos y yo quiero ver esta lectura del vaso medio lleno, ¿no? Que se suele decir. Pero bueno, en definitiva que está todo muy, muy apretado y que vuelve a meter miedo. ¿Qué forma de acabar la competición? Yo creo que después del Racing de Santander, que viene con 5 partidos seguidos ganados, el propio Athletic de Bilbao viene también en una gran racha, pero el equipo más formado ahora mismo es el vecino, el Racing de Ferrol, que está acabando el curso fantástico. Espera que sigo ahora con vosotros, pero es que me quiere instalar aquí una mampara, Aarón, y nada, oye, que si la instala la gente de Mampa Plus, perfecto, porque va a quedar niquelada. Es que estás dejando cada vez más el baño pues hecho un asco, que es así. Y lo que tienes que hacer es pasarte por Mampa Plus, porque puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Ojo, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Y nos vamos a dar un repasito para ver cómo está la jornada. Celta B 1, San Sebastián de los Reyes 2, Cultural Leonesa 0, Racing de Ferrol 2, UD Logroñés 1, Tudelano 0, Badajoz 0, Calahorra 0. Se disputan a las 12 de la mañana Dux Internacional, Racing de Santander y Rayo Majadahonda, Talavera de la Reina. Y a partir de las 5 de la tarde, Zamora Real Unión de Irún y Valladolid Promesas SD Logroñés. Cansa Unionistas de Salamanca. Continuamos con tercera división. Arnoya 0, Fabril 3, Silva 1, Ourense 2. División de honor juvenil, Arenal 1, Depor 3. Ural Racing de Santander a partir de las 4 de la tarde de este domingo. Baloncesto Melilla Leima a partir de las 7 de la tarde. Y femenina 2, Baracaldo 66, Maristas 56. Hockey sobre patines, OK femenina, Vilanova Liceo femenino, a la 1 del mediodía de este domingo. Balonmano, Ingenio Gran Canaria 17, OAR Coruña 21. Futsal femenino, 5 Coruña 1, Santrea 2, Benbrive 1, Amarelle 2. Pero esto no es todo. Liceístas, amantes del hockey, A Coruña acoge del 11 al 17 de abril la Golden Cup 50 aniversario Hockey Club Liceo. Durante Semana Santa, los 12 mejores equipos del mundo se darán cita en una competición que promete espectáculo y emoción desde el primer día. Un total de 19 equipos en los que se decidirán quién es el nuevo rey de Europa del hockey sobre patines. ¿Todavía no tienes tu abono? Conoce toda la información y hazte con tus entradas a través de las redes sociales del Hockey Club Liceo o en las oficinas que el club tiene en el Colegio Liceo de La Paz. Súmate a la fiesta, disfruta de una semana histórica y pon tu granito de arena para que el Deportivo Liceo vuelva a pintar Europa de verde. Bueno, pues no os lo perdáis, va a ser una Semana Santa espectacular, acompañados del Liceo, y bueno, da ganas de meterse en el Palacio de los Deportes y no salir, porque va a ser un partido tras otro, un partidazo tras otro, una maravilla tras otra de partido, y ojalá podamos hablar de un Liceo que se queda con ese entorchado. Hay un tema interesante en esta previa del partido, y es que el pasado fin de semana vimos como, por ejemplo, el Rayo Majadahonda
Adrián, Javi, durante muchos minutos intentaba atacar a Villares. Lateral diestro circunstancial, digamos, ¿no? Evidentemente el Depor pues no tiene a Tri, no tiene a Víctor García y le está tocando a Villares comerse el marrón. Hoy el Depor puede hacer algo parecido con su rival, Jasso, que va a actuar en el lateral zurdo, es un central además de casi 1,90 m y es un hombre que puede desde luego tener problemas por ese perfil, así que bueno, yo creo que seguramente Borja ya les habrá hecho saber que es una zona por donde se puede cargar el ataque, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de un futbolista que no es especialista en esa posición, Javi. Sí, sobre todo, como tú comentas, con la altura que tiene, el desenvolverse un poco en banda le va a ser bastante complicado. No creo que tenga muchas subidas por esa zona y que ayudará bastante Villares. Si buscamos un 2 contra 1 ahí, que caiga algo más Quiles y quizás Soriano también hacer esas ayudas con las subidas de Villares, podremos hacer mucho daño en esa zona. Pero bueno, también luego lo que hay que cubrir es la zona de lateral derecho en la que van ellos también a atacar. Van a ser dos zonas, digamos, de ataque, tanto de un lado como por el otro. La izquierda de Bilbao Athletic y la derecha del Depor, en la que vemos a ver quién se va a llegar el gato al agua. Ahí va a depender mucho de las ayudas que tengan, tanto uno como otro. Claro, es que no es la banda potente del partido, ¿eh? Aparentemente, pues parece que la chicha va a ir por la otra, la de William, la de Guruceta Núñez, es decir, la contraria, esa es un poco la coja, pero por lo menos tenemos los debes, ¿no? En ese lado. Así que pongan las mamparas estas que ponen a Frank, que las pongan ahí, ya está. Verdad, lo de las ayudas fuera coña, pues sí que es importante. Y en el caso del Depor va a ser importante lo que pueda ayudar Soriano a tanto a Aquiles como al propio Villares, ¿no? Va a ser, yo creo que clave, ¿no? Para saber el partido por dónde va a ir. Padre, espectacular una vez más la afición del Depor, ¿no? Como podéis escuchar, nada, aquí a nuestra derecha, escasos metros, pues ahí se han venido, ¿no? Muchísima gente. Se hablaba de 200 localidades vendidas, seguramente, pero yo creo que también hay muchos que se hicieron con entradas aquí en la taquilla de Lezama. Y bueno, no va a estar solo, ni mucho menos el Depor. Bueno, lo de la afición es un clásico ya sé que no voy a estar nada original, pero hace mucho tiempo que es de primera, Adri. Sí. Cada semana, cada 15 días, bueno, cada semana no, porque el Azor también lo demuestra. El otro día fue la entrada más floja, superando los 11.000, que es una pasada, ya le gustaría a muchos otros equipos. Y fuera de casa, pues lo estamos viendo, Fran, tú y yo, cada 15 días que vas, pues un montón de gente. En algunos habría más, si más entradas vendiesen, o sea, simplemente es por poco que no hay tantos. Y es un orgullo espectacular tener esto cada vez que el Depor va por donde vaya, ¿eh? Y en casos como este, muy lejos a una buena tirada del punto de origen. Bueno, pues nosotros seguimos viviendo la previa del partido, así que tenemos que daros un consejito y enseguida os contamos más cosas. Procar Recambios, 40 anos cuidando do teu coche e apoiando o noso Depor. En Procar da Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. En o noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, por outros 40 anos contigo e o noso Depor. Bueno, y seguimos hablando también del rival de este Bilbao Athletic, Javier, un equipo desde luego con mucho debate, con diversos futbolistas que forman parte de las selecciones españolas en categoría de base, con gente que ya se ha sumado al primer equipo y de hecho, bueno, pues hoy no va a estar aquí Nico Serrano porque ayer estuvo con el primer equipo ante el Villarreal, pero bueno, un futbolista que lo vimos en Azor y que desde hace unas fechas pues prácticamente ya es un fijo en las convocatorias del Athletic de Bilbao. O sea, aquí en Lezama sigue saliendo producto para la primera plantilla. Viendo el campo, la verdad es que comprendes un poco o entiendes lo que pasa con estos equipos. Estaba asustado viendo ahora ya solo de regadío, lo que están haciendo rápido, que según va saliendo los jugadores ponen las zonas que sea donde necesiten el agua. Y como tú bien dices, con una continuidad en esta cantera, que es un filón importantísimo para el Bilbao, y jugadores eso, que ya han estado en una selección, que
cambian, los suben del C, tanto como Mayón y Luis Bilbao, que van rotándolos, tienen muchísima ciencia, suben incluso participando en el equipo de primera división, en el que, sobre todo, a mí me gusta mucho tanto Diarra como Artola, son dos jugadores que en ataque hacen muchísimo daño y de los que ahora mismo también hay que tener mucho cuidado. Pues precisamente con Diarra y Artola estamos haciendo una investigación porque, Adrián, los dos vieron la quinta cartulina amarilla y por lo tanto tenían que cumplir partido de sanción y hoy van a jugar porque también, entre comillas, en teoría han cumplido ese partido de sanción ante el Extremadura, el choque que todo el mundo suma puntos y que nadie disputa. Sí, no sé si Barranca por aquí tiene alguna clave más de qué dice el reglamento. Estamos tirando las nasas para ver si, bueno, pues oye, nuestros contactos arbitrales y expertos en la materia nos pueden decir si hay opción a una alineación indebida ya de base. Yo entiendo que un equipo como el Atleti, que tiene una estructura enorme, no cometerá ese error tan grave, ¿no? Pero ahí está la cuestión, Fran. Yo creo que suma puntos, ¿eh? Al sumar puntos igual se considera como partido jugado. ¿Sabes? Si no sumase puntos ya sería otra cosa. Te hablo desde la ignorancia deportiva jurídica, ¿vale? Y ahora mismo sí, si no puedo decir otra cosa. Pero yo creo que si suma puntos... Perdona, Javi, digo, hay algún oyente que también en cuanto se dio cuenta, pues yo tenía por aquí anotados pues estos dos futbolistas como que habían cubierto ese cupo, ¿no? de las 5 amarillas. Me llamó un poquito la atención cuando los vi. Claro, enseguida pues hubo pues, algún amigo de Coruña Deportiva y tal que se puso en contacto y por ejemplo nos dicen por aquí Rueda y Alfaro vieron la quinta amarilla contra Unionistas en la y cumplieron la sanción en la 29 ante el Dux. No sé si es que ellos lo hicieron así por desconocimiento o pues bueno, queremos arrojar un poquito de luz, pero bueno, le damos gracias a ICNSALP 1, que es como se llama este amigo que se puso en contacto y nos cuenta ese precedente del Logroñés, ¿no? Que desde luego pues no chocaría de lleno con lo que va a hacer hoy aquí el Athletic Bilbao. Tenemos tiempo, lo hablaremos al partido, Adri, pero bueno, estaríamos hablando ya desde luego de uno de las ligas de la temporada. Sí. Me acaban de decir, bueno, a uno de estos contactos que tenemos tendría que claro el aspecto pues a gente que se dedica a esto, pero en principio cree que, como yo, que ante manos y un club de esta envergadura pueda cometer un error que sería bulto, ¿no? Sería imperdonable. Sí, que pero bueno, consultar. Es una cuestión que ese ejemplo que daba Frank es que otros pues desconocían que esto se podía haber hecho, pero entonces la gatada la harían todo. Es decir, cuando te toca la jornada ante la Extremadura, aprovecharías para mirar a todo el equipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, a lo largo del partido vamos a intentar un poquito más sobre ese asunto, insistimos, dos futbolistas que habrían cumplido ese ciclo de 5, como hablamos de Guerra y de Artola, y que hoy van a estar en el 11 titular de este Bilbao Athletic. Enfrente del 11 titular, bueno, pues se ha instalado ya Javi, definitivamente por Granero, ¿no? Ahí acompaña a la Peña en el centro de la defensa. Sí, mira, todos pensábamos que iba a de muy poco, según estaba empezando la temporada, y al final se ha hecho con un puesto fijo. Y la verdad que muy bien, demostrando el poder en su momento de su y yo creo que también lo en plan de envergadura, juego aéreo, que quizás no estaba sacando mucho el Depor por él, y sobre todo en las estrategias, que yo aporta mucho en esos balones que puedan enviar tanto defensiva como ofensivamente y que siga esta línea que falta nos va a hacer. Ahora mismo la preocupación de todos es sumar. Cuanto antes asegurarnos por lo menos ese segundo puesto, aunque creo que es bastante más positivo de que sí, bueno, con el golaveras al final hay que verlo un poquito. Yo soy un maniático de los golaveras también, y sobre todo por mi situación actual. Pero yo creo que sí, que al final el Depor tiene que sumar y sobre todo con la aportación de Granero, ya tanto defensiva como ofensivamente. Bueno, Adri, esto es Mamés, pero intentan darle un aire, ¿eh? Aquí está instalado aquel arco
el San Mamés viejo, se lo han traído para aquí, para la estrella del partido. Están saliendo los futbolistas que ocupan plaza en el banquillo, pues se hace con ese grito de guerra que también el San Mamés, tanto el viejo como el nuevo, se alega, pues enseguida la gente engancha para cantar. El que más imponía el grito ese fue que el antiguo San Mamés. Que a mí me parecía donde había incluso una bruma, ¿no? De el que no se podía ver, no era una cuestión, vamos, que existiese, que igual era una imaginación, se respiraba esa bruma, y cuando se escuchaba ese Athletic, se te ponían los pelos de punta. Yo creo que no había campo con un ambiente tan increíble como ese antiguo San Mamés. Bueno, pues saltan ahí los equipos al campo con el equipo arbitral al frente. Sergio Scriche Guzmán, el colegiado del Colegio Valenciano. Y ahí escucháis a la afición del Depor, bufandas al viento y animando el Deportivo. La grada donde estamos nosotros, absoluta de aficionados blanquiazules. Hasta ahí sabe también la gente, por ejemplo, de la Peña Anduriña, Adrián, muy cariñoso siempre con nosotros, y nos han mostrado pues la publicación que hacen siempre, porque insistimos, es una peña que es del fútbol, pero que procura también las raíces gallegas, sus raíces gallegas aquí en Díaz. Son habituales organizando pues actos culturales, el Día de las Letras y demás. Y bueno, pues nos han dado un ejemplar de su última publicación y nos han dado alguna cosilla más, muy cariñosos, insisto siempre, así que Adrián, tienes ahí un regalito de los amigos de la Peña Anduriña. Qué cracks, Manu y compañía, que son unos auténticos menos. También nos encontramos en Logroño, están en todas, de lo buena gente que rodea el Depor. Qué pasada. Por ello, tienen los 3 puntos, entre otros. Desde luego que sí. Bueno, pues nos vamos hasta Banca, que esto va a arrancar. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto me coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tuya Banca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide Tuya Banca y paga con mucha paz mental. Infórmate en banca.com y verás qué fácil es. Bueno, pues usando los capitanes, dando bien los equipos, la alineación del Depor. Los protagonistas del partido en el Bilbao Athletic. En portería, línea de 4 con Núñez, Sillero, Paredes, Paso, doble pivote para Diarrápados. En el enganche Luis Bilbao, Crucete y Malcom completando línea de 3 y arriba Artola. El 11 del Depor con Macay, Villares, La Peña, Granero y Héctor en defensa. En el doble pivote, Quiles, Soriano y William de Cabormania por detrás de él. Todo listo para que ruede el balón. Aquí en Lezama. Todo preparado para que vivamos nuevo partido del Depor y esperemos que vivamos una nueva victoria del Depor. Va a sacar de centro el equipo coruñés y ahí vemos disposición. Bueno, pues por ahora con Alex Bergantiño situándose en el medio de los centrales, con Quiles para hacer el saque de derecha. Podría ser una de las opciones que Quiles estuviera en ataque, Noel cayese a banda. Bueno, hay muchas combinaciones. Hay, como decíamos, al arranque de este carrusel, hay posibilidades de que el Depor tenga un 11 muy sobre el terreno de juego. Y ahí está, ya todo listo. Que ruede el balón. Pedido inicial. Empieza el Lezama, el Depor. La tiene La Peña. Presión intensa. Ve desde el inicio. Jürgen. Ahí está el de la Sagrada. Mueve balón a la izquierda para Borja Granero. Quería mover balón. Un balón que pegó finalmente en Guruceta y será para el Depor. Saque de banda que ejecuta Héctor con Granero. Golpea el balón en largo buscando la aparición de William de Camargo. El balón se va directamente por la línea lateral. Sacará de banda el Athletic B.
Ahí está el balón en juego. Bueno, pues primera variación sobre el esquema inicial. Quiles en punta, Noel en banda derecha y el resto sí, tal y como decíamos, con Soriano en el enganche y William de Camargo en la izquierda. Adri, Javi, bueno, pues permuta entre Quiles y Noel. Bueno, pues un cambio de roles, pues no sé, porque Quiles cuando lo ha hecho bien, lo ha hecho en la derecha. Sí, lo que pasa es que igual busca más la velocidad de Noel, ¿no? Sí, un poco lo que estamos hablando de Jasso. De Jasso. Y aprovechar ahí el desparpajo, el regate, digamos, de Noel, poder encararlo y sobre todo el desborde en la velocidad que pueda. Aprovechar esa zona, a ver qué tal sale. Ahí está la Peña enviando balón en dirección a Noel. Luchazo, el esférico no tiene dueño, la va a intentar Alex Bergantiño. Retrasa balón para Borja Granero y más atrás para Macay. Y a Macay con el uniforme ese rosa, camiseta y media rosa. Golpea el balón con pierna derecha. La recibe un empujón, no hay falta. Y ahí ahora es Jasson quien manda el balón hacia arriba. Pelotazo. Domina de cabeza la Peña, retrasando para Macay. Primeros compases, Adri, con muchas imprecisiones. Bueno, pues es normal, también es una puesta a punto, puesta en escena que cuesta probablemente y yo creo que en unos instantes se empezará a ver quién es el que lleva las riendas del inicio del partido. Vemos que el Depor sale pues con la línea bastante avanzada, puede ser también una clave de las intenciones y obviamente es que no le vale ni siquiera el empate, tiene que ir a por los 3 puntos. Ahí está moviendo desde línea defensiva el filial del Athletic de Bilbao por medio de Prados. Prados juega para Sillero, mete un balón en profundidad. El equipo entrenado por Pachi Salinas, que desde la llegada del ex del Celta al banquillo ha mejorado sus prestaciones. Ojo que llega el Athletic. Curceta por banda derecha, quería meter el centro, el balón pega en Héctor y será banda para el equipo rojiblanco. Athletic Club que está intentando mandar en estos primeros minutos. Ahí van a poner el balón ya en juego. Lo va a hacer Núñez desde la banda derecha. Ahí está intentando irse de William de Camargo. Ojo que viene el Athletic por banda derecha. Quería meterse dentro del área. Guruceta la saca Alex Bergantiños. Pelotazo para Noel. Noel sirve para Jürgen. Jürgen balón en largo con Quiles. Quiles la cede de cabeza de nuevo para Noel. No es capaz de dominar el balón el chaval, el canterano del Depor. Y es banda para el Athletic Club. ¿Qué te está pareciendo el arranque del partido, Javi? Pues de mucha presión avanzada, velocidad en los dos equipos, buscan las transiciones muy rápidas y yo creo que lo que quieren es cortar el inicio de cada jugada, ¿no? El inicio de cada jugada desde el balón desde atrás. Me sorprende que con Pachi Salinas quieran tener tanto balón. Bueno, no es santo de mi devoción tampoco Pacharinas, pero... Tampoco de Borja me dio la impresión en la previa. Pensé que decías el balón, que no era santo de tu devoción. Pero bueno. No. Bueno, el balón tampoco es santo de devoción de Pacharinas. Vamos a dejarlo así. Entonces, al final, yo creo que lo que están buscando es un robo, una contra, tanto uno como el otro equipo y sorprender al mal. Ahí está moviendo el Athletic Club, el Depor con los 11 fuerzas metidos en campo propio. La tiene Jasso sobre la pierna izquierda, corta Villares. Será de nuevo balón de banda para el filial del Athletic. Va a poner ese balón en juego el dorsal número 2, Jasso. Se mueve por delante Luis Bilbao, viene a recibir a Artola. Finalmente opta por meter el balón a Luis Bilbao, la peina. Va a llegar la Peña, cruce y de nuevo balón de banda para el Athletic, que poquito a poco va ganando metros. Va a sacar Jasso de banda. Balón directamente al área. La va a tener que sacar de ahí la Peña. Completa acción defensiva. Borja Granero. Toca el balón de cabeza Prados metiéndolo de nuevo en el área del Depor. Sigue el balón sin dueño y finalmente sale de debajo de la portería Ian Macay y se hace con ese balón. Estamos en el minuto 5 de la primera mitad. Por ahora tomándose la medida. Athletic B y Depor en Lezama, empate sin goles. En esta Semana Santa, endúlzate en Confitería Waldo con nuestras monas de Pascua. Los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, tartas, pastelitos y nuestras especialidades con dulce de leche nos hacen ser referentes. Visítanos en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo, precios y calidad incomparables. Es el momento de pensar en nuestro bolsillo.
Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peralta y en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya. Y hablo a velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, quiero buena ras, Fernando Sasar, para de buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Continuamos en Lezama con el Depor ganando metros. Ahí está Héctor Hernández, mete el balón al área, la baja Soriano, se giró, disparo fuera. Saque de banda de Héctor Hernández, apareció solito en el área Soriano, la mató, se giró, remató tal y como estaba y el balón se fue escorado, pegado al palo izquierdo de la portería de Aguirre Zabala. Por cierto, Adri, Javi, no sé si se os cortó el desayuno a vosotros con esa colada de Artola en el área, tuvo que salir Macay. Pero bueno, llevaba peligro ese balón en profundidad, ¿eh? Sí, hay que tener mucho cuidado porque es un equipo que viene muy en forma y ese estilo también para Chichalinas un poco, ¿no? De la nada ahí salir un poco como muy agresivos, ¿no? Y se encontró con una acción que estuvo muy atento. Y qué pena la jugada esa en el área, cómo se da la vuelta, que bien lo hace Mario Soriano. Estaba jugando bien el Depor en estos últimos instantes. Sí, yo creo que aparte se está viendo claramente que están con 4-2-3-1, ¿no? Soriano por delante de Jürgen y Bergantiños, un poco es lo que se ve aquí en la televisión, sí. Vamos, de que están ahí una vez que tenemos balón, haciendo más apoyo a Aquiles, y entonces a ver si podemos tener algo más, aprovechar algo más las bandas, que estamos siendo, mira, en un saque de banda hemos tenido ahí esa oportunidad de Soriano, pero yo creo que hay que insistir algo más ahí. No hay quizás lo que hablamos antes de las ayudas y buscar un 2 contra 1 y para aprovechar esos espacios. A ver, falta ahora a favor del Depor, cerquita de la línea divisoria. Ahí está Alex Bergantiños para poner el balón en juego. Toca en corto para Jürgen, bonita maniobra de Jürgen, va a escapar de Diarra, apertura para William Camargo, para Soriano, ahí vienen percutiendo por banda izquierda, llega Soriano en el centro, el balón se va por línea de banda, saque para el Depor. Quiere ejecutarlo ya rápidamente William de Camargo, pero espera a que se incorpore Héctor Hernández. Suben estas acciones Borja Granero, los balones de banda, Borja Granero se va arriba a buscarlo con la caña preparada, ahí están buscando a Borja Granero, la recibe, dale ese control, ahora quien quiere salir a la contra es el Athletic de Bilbao, balón en largo, Bartola y falta de la Peña. Bueno, pues es un matiz, yo creo que para este partido, ¿no? Dadas las dimensiones de Lezama, Javi, Adri, balón de banda y sube uno de los centrales que además va bien por arriba, como es Borja Granero, pues eso, para intentar bajar balón y crear peligro en esas acciones. Sí, lo comentábamos antes. Hay que aprovechar estas dimensiones, balón, campo más estrecho, saque de banda potente de Héctor. Y si tenemos ahí a Borja que pueda bajar balón o prolongar en su momento, pues siempre son jugadas de peligro a mayores para poder aprovechar cualquier estrategia. Viene el Athletic, Prados, apertura banda derecha para que aparezca Guruceta, ahí está Héctor Hernández, Guruceta quiere poner el centro, el balón queda muerto, sale bien ahí Ian Macay adelantándose a Artola y desbaratando esa acción ofensiva del Athletic de Bilbao B, de este Athletic Club. Adrián, ¿qué te está pareciendo el equipo de Borja Jiménez? Bueno, pues no es de los peores partidos de inicio, ¿no? Fuera de casa. Yo creo que cuando tiene la bola tiene espacios, está ciertamente cómodo. Veo muy suelto, por ejemplo, ahí a Mario Soriano y falta, pues no sé, serenarse un pelín, ¿no? En esos últimos metros, pero no me tiene mala pinta, ¿eh? Es una pena lo que decíamos, el problema del lateral diestro del Depor, que notas que si tienes ahí un cuchillo como es Víctor García, como es Trilli, un lateral que pueda tener más recorrido, por ahí el Depor podía crear peligro, porque al final tienen ahí un futbolista que, bueno, pues sacrificio defensivo de aquella manera, como es Luis Bilbao, y luego un central por detrás, pero claro, ahí está Villares, insisto, el pobre, haciendo lo que puede, cerrando esa banda, pero no es un especialista en el lateral diestro y evidentemente, bueno, pues no tiene esa soltura para irse arriba. Ahora mismo, mira, está Villares solo en esta banda
El futbolista más cercano que tiene del Athletic de Bilbao está como a 15 metros. O sea, está abriendo mucho el campo. El Depor quiere hacer ancho el campo. Pero claro, no le llegan aquí balones a Villares. Y tiene todo el campo del mundo. Mira, ahora lo ha visto bien Borja Granero. Ahí se ha quedado corto ese envío. Pero ahí estaba esa intención con Villares, que tiene metros y metros por delante. Y veremos si hay esos balones a la espalda del lateral zurdo del Athletic Club para que aparezca el de Vilalba. El partido no da tregua, ya está atacando el Athletic Club. Ojo con ese balón, quiere meter el centro y se va al suelo Borja Granero. Y será córner para el Athletic. Jugada desde el banderín de córner para el Athletic Club y hasta allí se va Luis Bilbao a poner ese balón en juego. Vamos a ver cómo se manejan los de Pachi Salinas en estas acciones a balón parado y también cómo está el Depor hoy con un equipo, bueno, pues con menos altura, ¿no? Con Noel, con Soriano, con William de Camargo. Ahí están amontados por sacarla en corto. Vuela ese balón. Yo creo que ha pegado, sí, claramente en la mano de Héctor Hernández. Y es falta a medio camino entre la lateral del área y la línea de banda. Pedían tarjeta, el árbitro dice que no ha lugar. Y ahí vamos a ver, pues una falta de nuevo peligrosa, Adrián, para la portería de Ian Mackay. Bueno, pues tiene que estar muy atento. También el balón parado es uno de los puntos fuertes también de este equipo, y con Luis Bilbao, que tiene un guante y está además en forma. Vamos a ver ese balón, insistimos, está ahí a medio camino, entre la línea de banda y la lateral del área. Mete muchos hombres arriba el Athletic Club. 4 hombres, 5 hombres casi prácticamente dentro del área pequeña. Y con Malcolm en la frontal esperando el rechace. Y absolutamente solo también Paredes en la frontal. Vuela ese balón, primer palo, la saca Ian Mackay. Se colaba ese balón en la portería. Qué bien ha estado Ian Mackay acudiendo en esa acción a evitar el primer susto del Athletic Club. Bueno, pues lo comentábamos, ¿no? A balón parado, como lo ha puesto con mucha tensión. Todo empezaba en un córner y acababa finalmente otra vez muy cerca y ahí del área. Ha tenido que emerger ahí el portero, con el viento también, yo creo, como protagonista. Sí. Y bueno, pues hay que tener también en cuenta que el viento puede jugar una mala pasada, Javi. En Gagrela seguramente has visto los balones que el viento los ha endiablado y al final ha tenido que venir el portero o iban para adentro. Ya se vio en el sorteo de Campos que tocó al Bilbao Athletic escoger y ya decidieron. Siempre cuando comentas o cuando empiezas un partido, los entrenadores solemos pedir al capitán que siempre la primera parte sea a favor de viento. No sabe si va a cambiar o no, pero ventaja, y sobre todo en estas jugadas de balón parado, de que marques al principio, luego vas arreglándote tú la segunda parte, no cortando otras cosillas y tal. Pero siempre lo mejor es siempre primeras partes a favor de viento, y sobre todo, ya te digo, por este tipo de balones en falta, cerrados, que puedes complicar siempre la vida al contrario. Estaba el juego parado por un palito que se ha llevado Jürgen Ellitim. Ya se ha repuesto el colombiano y juega el Depor. El balón que os decía antes, aquel envío cruzado, aquel cambio de sentido de Borja Granero que iba en dirección a Villares, lo frenó el viento en seco. Sí. O sea, era un muy buen envío para Villares. Y insisto, hay un viento así racheado. Digamos que entra como de córner a córner, ¿no? O sea, de córner del Athletic a córner del Depor, o sea, en la diagonal del campo. Y entonces esos envíos cruzados van totalmente contra viento y vamos, los para y los deja pues muertos a mitad de campo. Son muy peligrosos, muy peligrosos, sobre todo para las contras. Sí, ya se nota incluso por el micrófono, Fran, ya se nota por tu micrófono cómo entra también el viento. Sí. No, ya digo, hay una rasquita, o sea, buena temperatura, solete, tal, pero bueno, el aire está trabajando, Decía 14 de la primera mitad, por ahora sin ocasiones claras en Lezama. Athletic B 0, Deportivo 0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Tenemos aquí un consejito
Procar Recambios, 40 anos coidando do teu coche e apoiando o noso Depor. En Procar da Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, por outros 40 anos contigo e o noso Depor. Liceístas, amantes del hockey, A Coruña acoge del 11 al 17 de abril la Golden Cup 50 aniversario Hockey Club Liceo. Los 12 mejores equipos del mundo se darán cita en una competición que promete espectáculo y emoción desde el primer día y se decidirá quién es el nuevo rey de Europa del hockey sobre patines. Conoce toda la info y hazte con tus entradas a través de las redes sociales del Hockey Club Liceo o en las oficinas que el club tiene en el colegio Liceo La Paz. Súmate a la fiesta, disfruta de una semana histórica y pon tu granito de arena para que el Deportivo Liceo vuelva a pintar Europa de verde. Espera que viene el Athletic Club. Jasso por banda izquierda, se va de Villares, queda solo por el centro. ¡El remate fuera! Remató en la frontal del área pequeña Artola, se le fue lamiendo la escuadra. Apareció Jasso por la izquierda, dejó a Villares sentado. ¡Qué peligro ha tenido el Athletic en esta acción, Adri! Bueno, pues con mucha gente ha vuelto a llegar ahí. Lástima la anterior, donde también el Depor acumuló mucha gente en el área. Pues pedían penalti, por cierto. Sí, por una mano. No acabamos de ver ninguna repetición, ni buena ni mala, porque no han puesto ninguna. Sí. Pero sí que en el primer momento se veía que ahí había barullo y que había manos por ahí por el área. A ver si alguna imagen nos saca de dudas. Bueno, pues hay dos ocasiones ya del Athletic Club. Mira, acabamos de ver el saque de Ian Mackay, saque con el pie, saque en largo, no ha llegado ni al medio del campo. Y además hemos visto como el balón de repente quedaba clavado. Bueno, ojito, que insisto, el aire está jugando un papel importante. El Depor está contra el viento y está sufriendo en esos envíos en largo, Ahora es Héctor Hernández el que recibe la falta de Diarra cerca del banderín de córner. Cubría el lateral izquierdo del Depor, recibió un empujón muy claro y será balón para los coruñeses. No sé si lo apreciasteis vosotros ahora, pero el saque de Ian Mackay se quedó clavado. O sea, de hecho hubo unos metros que fue hacia atrás. Sí, la verdad es que el viento empuja muchísimo. Yo de partidos de viento recuerdo siempre ahí por tu zona en Fisterra de saques de puerta que se convertían en córners, Sí, que volvía para atrás, cuando pegaba duro. En mi tierra los campos están todos, o sea... Y no os quejáis, además, ¿no? O sea, tenéis el viento y nada, es natural. ¿Qué es eso de quejarse? Lo tenemos controlado, ya pedimos el parte a Meteo Galicia y en función de eso ya sabemos cómo hay que tirar los corners y todo. Totalmente. Oye, Camelle, Corcubión, Muxía, Fisterra, son todos campos en zona venteada, Bueno, alguno casi hecho sobre las rocas. Totalmente abierto, sí. Todo exterior, que diría aquel. Eso es. Hay falta ahora a la altura del banquillo del Depor, donde Borja Jiménez está muy activo impartiendo órdenes. Por ahora los sustos han sido para la portería de Ian Mackay, Adri, aquella que sacó Ian Mackay en el primer palo y luego ese remate de Artola, que bueno, se fue por un pelo. Por ahora las mejores ocasiones son para ellos. Espera que nos quedamos con la falta. Balón al corazón del área, va a luchar por ella Villares y el balón lo salva la Peña de salir por la línea de fondo. Ya la tiene Luis Bilbao, luchando con el Noel. Ahí está cuerpeando Noel. Acaba de llevarse el esférico, el juvenil, el ex del equipo juvenil del Depor. Pero señala el colegiado que ese balón se fue por línea lateral. Será para el Athletic Club. Las mejores ocasiones, Adri, por ahora son de ellos. Sí, y han sido bastante claras. Sobre todo esa falta que puso Luis Bilbao. Uy, espera que viene Luis Bilbao, que se mete dentro del área. Llega al corte la Peña, el balón le vuelve a quedar a Jasso. Y menos mal que apareció ahora Villares desbaratando la acción. Perdona, Adri. Sí, sobre todo esa, la falta desde la derecha. No sé si con el viento o lo que sea, pero vamos, la sacó de dentro Ian, que ha estado muy bien. El mejor del partido para el Depor. Y el Depor, que insisto, cada vez que tiene la pelota, sí está cómodo, es paradójico porque está cómodo y va llegando, pero no acaba de imponer esa teórica comodidad que te decía, ¿no? El partido, desde luego, no tiene un dueño, yo creo, No, le falta, yo creo que al Depor esa profundidad y meter esos balones en área. Mira ahora qué buen balón para Villares. Llega Villares por banda derecha, se mete por el centro. La toca en corto para Soriano. Se la da contrapié y la pierde el Depor. Hacemos lo difícil que es llegar con ese balón cruzado y la perdemos en una acción fácil, en una entrega. Pues eso, a contrapié, Javi. Sí, yo creo que el problema del Depor este año
está siendo el que no llegan demasiados balones al área. Nos estamos jugando mucho en zonas de banda, zonas cómodas en las que tampoco hay muchísima oposición, y quizás deberíamos arriesgar algo más, meter algo más de balones ahí en el área, buscar esa profundidad, esos pases interiores como buscaba Villares en esta jugada, y no andar tocando tanto en zona de 3/4. Quizás yo le pido siempre algo más de verticalidad a este equipo. Por cierto, Adri, ya está Aquiles en la derecha y Noel arriba. Sí, y probablemente vuelvan a cambiarse nuevamente Sí, durante el partido. sí. Yo creo que va a ser algo habitual, que vaya pues dando esa movilidad, que para el rival también es importante, ¿no? Es más complicado saber que no sabes dónde vas a tener a un futbolista que saber que va a estar siempre ahí, ¿no? Quizás a Aquiles le va a costar bastante más el replegar y el hacer esas ayudas a Villares. Pero bueno, si van turnándose, haciendo permutas, pues yo creo que siempre va a ser beneficioso para los dos. Ya, pero al final sale a mandar, sale a tener el Ya. balón, sale a meter en problemas a este lateral zurdo, que hasta ahora parece, pues no sé, el Andreas Breme de aquella selección alemana, vamos. No lo están poniendo en apuros y encima, claro, como no tiene trabajo atrás, se está yendo arriba con una alegría que parece realmente un carrilero, ¿no? Es que O sea, yo el creo que Depor no le está metiendo el dedo ahí en la herida. Sí, yo creo que Soriano debería caer, en vez de hacer más apoyos quizás en la otra zona, que está más en la zona de Williams, debería hacer más apoyo aquí, en la zona derecha. Se le ve siempre más en zona izquierda, y donde debería intentar hacer daño el Deportivo era en el lado contrario. Otro saque de portería de Ian Mackay, que apenas llegó a la línea de medio campo. Y es que, insisto, si sigues la trayectoria, ves como a medida que se acerca al centro del campo, el balón casi que empieza a ir hacia atrás. Ahí va a sacar de banda el Deportivo, lo va a hacer por medio de Héctor Hernández. Cerca de ese banquillo donde están los futbolistas del Depor, al sol, posición de los lunes al sol además, ahí repanchingaos, tomando el solito, viendo por ahora los toros desde la barrera, y esperemos que alguno de ellos tenga las claves del partido en sus botas. Ahí está sacando Héctor Hernández, y finalmente va a ser falta a favor del Athletic. Hace gestos Borja como diciendo, majo, la falta la has visto tú solo, porque aquí no ha pasado nada. Bueno, pues va a ser falta para el Athletic Club, a la altura de ese banquillo del Deportivo. Sube con todo el Athletic. Veremos si va a golpear directamente el balón al área. La va a poner Sillero, el central del Athletic Club. Internacional sub-18 con la selección española. Va a golpear con pierna derecha, 4 jugadores en la frontal. Ahí queda ese balón muerto, la quiere sacar Jürgen Eliting, despeje defectuoso, la buscaba Soriano de cabeza, podéis imaginaros que la perdió. Alex Bergantiños despeja el balón como puede, el balón vuelve a llegar a Sillero y ahí la tiene de nuevo el Athletic Club, que quiere mandar ahora, quiere tener el balón, quiere enfriar los ánimos del Depor. Ahí la tiene Aguirre Zabala. Juega ya en paralelo para Paredes. Paredes que se anima a irse arriba. Juega a la banda izquierda para Jasso. De primeras para Luis Bilbao. Llega al cruce La Peña, que está siendo de lo mejorcito del Depor. Llegando bien al cruce. Y el balón tocó en un jugador del Athletic Club. Y será banda para el Deportivo. Una banda que va a ejecutar Villares. Ese saque. Ahí está Villares poniéndola arriba en dirección a Noel. Noel luchando con 2 futbolistas del Athletic que evidentemente se acaban llevando el balón. Está perdiendo gas el Depor, Adri. Sí, hace ya muchos minutos que no se asoma al área del Athletic de Bilbao B y que está a merced de lo que le dé la gana al conjunto de Pachi, ¿no? Sí que se está difuminando cada vez más y de forma peligrosa, ¿eh? Mira, están ahora obsesionados con tirar la línea hacia arriba. De hecho, casi que defendía el Depor con 6 porque se ponían en línea con los defensas Alex Bergantiños y Jürgen, y la señal era de arriba, 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 vamos a poner la línea en el centro del campo. Ojo que ahora la pierde el Depor, tiene que ir al suelo Jürgen para evitar la contra, pero a trompicones acaba llevando el balón Guruceta, la tiene Artola, se quiere girar, bien al suelo Héctor Hernández, el balón es para Diarra en la frontal, dispara y llega La Peña de nuevo a tapar, para mí el mejor del Depor, quiere salir Quiles, hay falta y va a ser la primera cartulina del partido. Zancadilla de Guruceta en esa salida a la contra.
de Quiles se lleva la amonestación y ahí viene Alex Bergantiños a cantarle las 40 a Villares y a impartir instrucciones. Está ejerciendo de capitán Alex, tocando teclas aquí, allá, tú arriba, tú abajo. Bueno, pues eso, sacando los galones. Sobre la tarjeta, Javi, Adri, no hay duda. Bueno, ahora te comentamos cuando tengamos la imagen. Va como 1 minuto y pico de retraso, pero seguramente no haya duda. Es verdad que Seguramente no haya estamos duda. mal acostumbrados. Sí. Se me olvidaba. Ahora la que- vemos. Sí, es Claramente, muy no, clara, vamos. muy clara. Le corta la carrera totalmente. Sí, Guruceta mete ahí la zancadilla clara y es amarilla. Bueno, pues yo creo que el propio futbolista da una patada Sí. sobre la hierba de la rabia de ver que ha tenido que hacer esa amarilla que, vamos, ni él discute, ¿no? Así que John Guruceta, primera amarilla del partido en el minuto 25 y pico. Espera del que la partido. pone Héctor al área. Quería buscar ese balón Quiles en el punto de penalti. Llegó Jasso y envió el balón a córner. Los balones cruzados cuando llegan tienen mucho peligro. Hay que Por esperar eso, a que por deje de soplar el aire para ponerlos. Lo que pasa es que hay que meterlos ahí, hay que meter ahí los balones, que es lo que le interesa al Depor, sobre todo teniendo a Aquiles ahí como referencia. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos cuentan los oyentes, pero antes nos vamos a quedar con este córner. La pone Jürgen Elitim. El Depor con todo arriba se queda cerrando Villares, se queda también Soriano y el resto todos dentro del área. Embotellando ahí el equipo de Borja Jiménez. A ver qué sucede a balón parado. Pega duro el aire, ahí vuela el balón, primer palo, la saca la zaga del Athletic, el balón llega a Héctor, Héctor ahí está combinando con William, William la pone, segundo palo, va a llegar ese cabezazo, no, la va a sacar Guruceta, lucha por el balón Soriano, la pisa Soriano, cerquita ahí de la línea lateral por la banda derecha, quiere irse de Guruceta, se mete por fuera, le roba la cartera a Guruceta, ahora sigue ahí porfiando el Depor, presionando muy arriba, roba Aquiles, bueno, es un rebumbio auténtico lo que hay ahora, nadie mata ese balón, lucha por ella Bergantiños, la rifa al Athletic, va a llegar el balón a Héctor Hernández, la quiere bajar con el pecho, se quería ir Luis Bilbao, al suelo Héctor Hernández, el balón iba a irse por línea de banda, lo intentó evitar William de Camargo, será banda finalmente para el Athletic Club, menudo rebumbio de jugada, parecía una pelota saltarina en medio de un balón de fútbol. Aarón, cuéntanos, ¿qué nos dice nuestra gente? Pues comentaban eso mismo que decíamos hace un momento, Frank, el partido está un poquito parado ahora mismo, que está un poquito gris, pero aún así, cero comentarios pesimistas. Está todo el mundo muy animado. Vamos a mandar saluditos a todas partes porque nos están escuchando desde todos lados. Esther desde Sabadell, Mauricio desde Italia, Manu desde Sanxenxo, Ismael 23 desde Ferrol, Marcos desde Costa de Marfil, Sara desde Cangas de Onís, Edu desde Cali, Colombia, Carlos desde Ocantón de Baud en Suiza, desde todas partes. Saludos para todos y como te comentaba Fran, está mucha gente proponiendo resultados todos positivos. Le está diciendo por ejemplo Fernando un 0-3, también comentan 0-2, 1-2, 1-3. Ojalá, yo lo veo, está ahora un poquito paradito, pero a ver si enseguida arrancan. Hay hambre de goles. Y si también hay hambre de otra cosa, por ahora igual no porque es muy temprano. Pero no sé tú, por ahora solo te escuchamos a ti hablar y un poquito de vientecillo, pero aún no te escuchamos las tripas. Cuando suenen las tripas ya lo sabes, te descargas la app de McDonald's, escoges lo que quieras y ellos te lo llevan a casa, no tienes que hacerte nada porque además es domingo y si no te han invitado a ningún cocido, pues la verdad que da un poco de pereza cocinar. Pero si lo prefieres también te puedes acercar a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela y si no pues te vas al de Perillo y está en la Nacional 6. Hemos asistido a una marcada de territorio en directo. Salió la Peña a presionar por banda derecha, se llevó por delante a Artola y una vez que estaba Artola en el suelo, le sacó el dedo índice a pasear y le ha dicho, ojito, que yo vengo del Vietnam. Eso sí, lo ha visto el árbitro y le ha dicho, pasa para aquí, a ver si en vez del Vietnam te vas a ir para el vestuario. Y le ha dicho al árbitro, bien, nada, estaba de broma, hombre, era colega. Sí. La siguiente entrada de la Peña es tarjeta. Estaba enseñándole esta uña, que me la pillé ayer. Pero bueno, si por levantarle el dedo índice ya te amonestan, vamos, está listo, tiene que echar a todos, ¿eh? Ya. Javi, cuidado, en tercera no aguantaba ni uno, ¿eh? No me hables de los árbitros de tercera, por favor. Vale. Digamos que la Peña fue con todo y una vez que estaba en el suelo Artola,
Se quedó así como encima de él, en plan, perdonándole un poquito la vida. Bueno, fue, insisto, marcando el territorio. Hay que frenar la Peña que está haciendo un grandísimo partido, la Peña. ¡Ojo ahora! Roba el Depor, viene Noel a la carrera, tiene a Quiles en la derecha, va a recibir ahí Quiles, totalmente escorado. Noel se va a zona de remate, la prepara Quiles, la pone con pierna izquierda, el balón pasa, no llega nadie al segundo palo. Y finalmente se va por línea de fondo, córner para el equipo de Borja Jiménez. A ver si se va animando el Depor, porque la primera parte se nos está quedando un poquillo aburrida, se nos está haciendo bola la primera mitad. Ahí está, muy poco, sí. La afición del Depor intentando tirar del equipo también. Va a poner ese córner el equipo blanquiazul. A ver si el balón parado le da resultado al Depor. En esta ocasión va a ser William de Camargo. Pierna derecha, juega en corto para Héctor. Héctor en el pico del área, de nuevo para William de Camargo. A ver qué hace William. William la mete por dentro para Noel. Noel para William. ¿Y qué hace el Depor? Perderla. Está el gili corner y luego esto que no tiene ya mucha calificación. Sí, ya, ¿sabes lo que pasa? Que ya no había muchas expectativas. Cuando hay un córner ya más o menos ya asumes que no va a ser gran cosa. Me gusta la jugada que propició el córner y lo que hizo Noel. La conducción de balón lo hizo todo bien, bien. De dentro para afuera, y como luego él hizo ese desmarque para esperar que se la devolviesen. Espera que Quiles consiguió meter un balón cruzado a la otra banda para William de Camargo. Llega William, la pone para Héctor. ¡Héctor! ¡La saca Aguirre Zabala! Ese centro chute de Héctor, el balón vuelve a ser para William de Camargo, está ahí sobre la línea de fondo, le roban la cartera a William de Camargo. Como apareció Héctor Hernández, metió el centro chut, tuvo que sacar la mano a Aguirre Zabala. Bueno, pues de lo mejorcito del Depor, yo creo que incluso estos son los mejores minutos del Depor, Javi. Sí. La verdad es que por lo menos está el balón en zona de peligro del Bilbao Athletic. Están ahí encima, por lo menos presionando bastante más y disputando espera que balones. viene Villares, llega desde atrás como un obús, va a poner el centro, saque de banda para el Depor, pegadito al banderín de córner. Mira, se está soltando Villares ya también, eso es importante. Hay que volar, hay que poner las alas a volar. Y muy bien tanto Quiles, Villares como Héctor. Un guante, Mejoró el Depor con Quiles en la banda derecha y con Noel arriba, Qué raro. Yo creo que ahí Quiles está sabiendo buscarle las vueltas a Hasson, lateral zurdo. Está desviándose un poquito al centro, con lo que está creando dudas a Hasson y dejando esa zona libre, sobre todo para las subidas de Villares. A ver si aprovechamos un poquito más, digamos, la deficiencia que tiene ahí el Bilbao Athletic. Bueno, pues ahora Villares manda el balón atrás para Ian Mackay, totalmente fuera del área, mete ese pelotazo arriba buscando a William de Camargo, que se ha venido a la derecha. Ahí está el balón ahora sin dueño, la va a intentar bajar Alex Bergantiños, finalmente la tiene Guruceta. Ahí está Guruceta, se va de Jürgen Eliting. Vamos a aprovechar que superamos la barrera del minuto 30 de la primera mitad. Sigue el 0-0 en Lezama y nos vamos de ronda. Empezamos con Primera Federación. Celta B 1, San Sebastián de los Reyes 2, Cultural Leonesa 0, Racing de Ferrol 2, U de Logroñés 1, Tudelano 0, Badajoz 0, Calahorra 0. Y disputándose ahora mismo Dusk Internacional 0, Racing de Santander 0, Rayo Majadahonda 0, Talavera de la Reina 1. Y se disputan a las 5 de la tarde Zamora Real Unión de Irún y Valladolid Promesas S de Logroñés. Descansa Unionistas de Salamanca. Seguimos con Tercera División. Arnoia 0, Fabril 3, Silva 1, Ourense 2, División de Honor Juvenil, Arenal 1, Depor 3, Ural Racing de Santander hoy a las 4. Baloncesto, Melilla Leima a las 7. Liga Femenina 2, Baracaldo 66, Maristas 56. Hockey sobre patines, hockey femenina, Vilanova Liceo a la 1 del mediodía. Balonmano, Ingenio Gran Canaria 17, Oar Coruña 21. Futsal femenino, 5 Coruña 1, Chantrea 2. Y Bembrive 1, Amarelle 2. Y esto es todo, que no es poco, pero si eres como yo, que esta mañana he puesto el suelo del baño perdido en la ducha, pues te tengo que decir que en Mampaplus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida, y con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampaplus instalan comodidad en tu hogar. Ahí estaba intentándole el Depor por banda derecha, por cierto, el lateral zurdo, que es central, insistimos, Jasso, que está ahí ya jugando un poco a disgusto. Bueno, pues se ha llevado una cartulina amarilla ahora y por lo tanto, bueno, pues llega condicionado también a este momento, este minuto 34 de la primera mitad. Y ahora hay cartulina amarilla para William de Camargo por una faltita. Yo creo que esto fue al peso. Se dio cuenta el árbitro que ya había mostrado 2 al Athletic Club y dijo, venga, una para el Depor. Sí, ahora pero bueno, hay que compensar.
Es buena noticia que el central que está jugando ahí como lateral zurdo y al que le están quitando un poquito las costuras esté con cartulina amarilla. Por cierto, cambio de dibujo en el Depor, ¿eh? William de Camargo en la derecha, en la izquierda Soriano y 2 hombres arriba, Quiles y Noel. Agita la pizarra el Deportivo, Adri. Que poco me gusta a mí Mario Soriano en la banda, ¿eh? Sí, ahí no se le ve mucha, digamos, esa profundidad, ese juego, el encarar, yo creo que es más de estar en zona central. Me gusta el cambio de William de Camargo y sobre todo por la tarjeta de Jason, ¿no? De intentar aprovechar ahí, encararlo. Las debilidades y los... Sí, Claro, yo sí. creo que el tema es poner a William de Camargo Eso con es. Jasso y buscarle las cosquillas y luego que Quiles está arrancando de la banda pero se te está metiendo por el centro y cuando encuentra a Noel surgen cosas y por lo tanto yo creo que ha querido también acercar a Noel y a Quiles. Sí, quizás a lo mejor tapa un poquito más a Soriano, ¿no? Metiéndolo en banda, porque es un jugador más de zonas centrales, pero vamos a ver qué tal sale la ¡Uy, qué cosa. buena hora! Quiles, apertura para William de Camargo. Ahí viene el brasileño. Quiere medirse con Jasso. Mete el balón dentro del área para Quiles. La recibe Quiles. Está de espaldas. Quiere girarse. ¡Dispara! ¡Balón fuera! Bueno, empieza a dar señales de vida el Depor, Adri. Yo creo que desde la amarilla de Guruceta en el 25 aproximadamente, 10 minutos muy buenos, 10-12 minutos muy buenos del Depor, ¿eh? Donde está llegando con ocasiones y bueno, pues ha tenido varias, ¿eh? Sobre todo están cargando en la zona izquierda de Bilbao Athletic, que son los dos que están teniendo Hombre. tarjetas ahora mismo y es donde tienen que aprovechar. Sí, eso es ahora. de listo, eso es una Sí. cuestión de picardía joder, es una cuestión que más o menos es lo lógico, ¿no? Claro. Cuando un rival tiene una debilidad, tú tienes que intentar buscar las cosquillas. Están condicionados a los dos jugadores. No, y a mí me parece que ahora mismo coincido con vosotros en que me gusta poco Soriano pegado a la banda, pero ahora, bueno, pues es un poco la consecuencia negativa de buscar lo otro que decíamos, que es que William de Camargo arranca también muy bien en banda derecha, que le puede buscar esa segunda amarilla a Jasso y que yo creo que Quiles ahí en el centro se está asociando bien con Noel, y de hecho lo vimos en esta última jugada, como Quiles ahí centradito también le está dando mucho al Depor, o sea que bueno, pues consigues un par de movimientos positivos y por contra, bueno, pues Soriano ahí en la banda izquierda que veremos qué es lo que puede ofrecer. Ojalá nos equivoquemos y ahora alarme ahí el... Que la líe parda. Eso es. Ahí está jugando Luis Bilbao, le roba la cartera a Villares, viene el Depor a la contra, es un 4-3, la tiene Noel, ahí viene Noel, hace una finta, se la pone para Quiles, Quiles por la derecha, se la prepara para la pierna izquierda, le pone el centro, ay, Quiles se durmió, el balón lo tiene Noel para Jürgen quiere disparar, le empujan por detrás, es un empujón claro en la frontal del área, no pita nada el árbitro, ahí está la Peña peleando con Artola, se lleva el balón Artola y ahora pita la falta. Bueno, claro, protestaba Jürgen, el árbitro se enfada con Jürgen, pero es que es más falta la de Jürgen, la que le hicieron a Jürgen en la frontal, que esta de la Peña. Joder, los criterios de esta gente, Dios los entienda, macho, yo me rindo, ¿eh? La Peña va a acabar viendo una amarilla, ya verás, por ese estado de calentura que tiene ahí con... Pero es que es una disputa limpia. Entra el balón, se lleva el balón, Artola quiere irse a trompicones y se lleva bien el balón la Peña, pero el empujón a Jürgen en la frontal es clarísimo. Sí, lo estamos viendo ahora. Pero yo digo, ¿y por qué narices no tiró nadie ahí del Deportivo? Inicialmente, ¿por qué Sí. Quiles cuando viene en la anterior al empujón a Jürgen, ¿por qué no tira Claro, directamente? es que la de Quiles es para pegarle de primera. ¿Qué necesidad tienes de amasar ahí la bola? Aparte Pues lo tira. Lleva el balón a su pierna mala, a la derecha, con lo que ya... Con incluso arrastres en el ahí. centro, claro. Es que así se lo pones mucho más fácil al rival. Ahora, tenía posición de disparos, lo que dice Javi, era la pierna mala, pero posición para disparar tenía. Uy, ahora Artola dentro del área, la saca la defensa del Depor. Viene ahí William de Camargo luchando con Jasso. El balón es para Luis Bilbao en la frontal. Juega para Malcolm, amasa el balón Malcolm. Juega en paralelo para Prados, dispara. El balón muy desviado, será saque de puerta para el Depor. Bueno, pues ha espabilado el Deportivo. Yo creo que ahora mismo está llevando la iniciativa, Adri. Sí, desde luego que sí, cada vez más. Nos está gustando este final de la primera parte, va por tramos un poco el Depor de esta temporada en general, va por rachas, y esta última, con la que se está llegando al descanso, pues incluso está mereciendo el gol, yo creo. Sí,
Lo que pasa es que tenemos que ver alguna parada, alguna ocasión un poquito clara para que ellos también se lo crean, ¿no? De que están haciendo bien ese trabajo, bien esa presión y que por lo menos el Bilbao Athletic no está creando ocasiones de peligro tampoco. Ahí está Aquiles luchando por el balón en el medio del campo. Finalmente se lleva el balón Prados, pero la lucha Noel que se va ahí al Vietnam con el cuchillo entre los dientes. Se lleva el balón, se va de todos. Se la pone para Soriano, viene por banda izquierda. Ahí está el futbolista cedido por el Atlético. Se mete ahora por dentro, tiene que esperar la llegada de compañeros. Juega atrás para Héctor. Con Alex. ¡Ay! Le robaron la cartera a Alex. No le avisó nadie de que venían por detrás. Ahora hay falta clara sobre Noel. Aquí nadie pita nada. Ojo a la transición del Athletic. Viene Artola, Alex Bergantiños al suelo. Consiguió parar en primera instancia esa contra. Ahora es balón para Diarra por la banda izquierda. Balón para que aparezca Jasso. Pone el centro muy pasado. Directamente fuera. Como podéis comprobar, el Jasso ha hecho amigos en la grada coruñesa. Y victorean cada uno de sus errores, ¿eh? Sí. Hay que cogerlos de Le van a dar el día. Sí. Anchón. Jasso, ¿cómo que le dicen? Anchón, pues en la camiseta tiene Anchón. Vale. Es Jasso, Anchón, Jasso. Sí, están aquí vitoreando a Anchón. Qué nombres, Otro saque de puerta para Ian Mackay. El anterior no llegó ni al círculo central, insisto, y la pega bien Mackay, pero cuando viene el viento, mira, otra más que no llega al medio del campo. Es que es terrible el aire que hay. El balón le llega a William de Camargo. Dice Jasso, dejadme solo. A la patada de Luis Bilbao. Esta sí que es cartulina amarilla, por favor. La protesta, se va absolutamente solo. William de Camargo, es falta sin opción a llegar al balón. Y nuevo indulto. Bueno, en fin. Ellos tienen la lección bien aprendida. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el árbitro ha visto que obviamente si es amarilla, pues aunque él también entienda que lo pueda ser, es que se queda sin jugadores. Porque ha abierto la veda de las amarillas, ya llevan unas cuantas y... Ya, pero es que si esta no es... Entonces, sí, no tiene sentido, pero yo creo... Si esto no es, pues ya... No sé la piel del árbitro, yo entiendo que puede haber pensado eso, porque si pita la falta es que lo habrá visto, digo yo, no se lo habrá inventado. Ellos lo tienen muy claro, ¿eh? Van a cortar cualquier tipo de peligro. El que estaba al lado, estaba a medio metro el árbitro. Aparte ya estaba sobrepasado. Y es que se va William de Camargo y le hace la falta sin opción ninguna a llegar al balón. Y luego sacaron una tarjeta por cualquier tontería. Una chorrada. Claro. Ese es el mayor problema. Espera que nos quedamos con una falta. La pone Jürgen, balón al segundo palo. Quiere rematar ahí. Era Alex Bergantiños. El balón le llega ahora a la Peña. A ver si alguien la baja. No tiene dueño. Va la Peña de nuevo. Apertura para William. William dentro del área. Disparó. La saca Aguirrezabala. Lo pegó tal y como venía con pierna derecha. Buscando el larguero. Buscando sorprender por arriba. Y vaya mano de Aguirrezabala. Lo está mereciendo el Depor. Está llamando a la puerta del gol. Y ahí va a haber ahora un córner. A ver si de segunda. Pero le empieza a meter el miedo a los leones. A los leoncitos. Depor. Ahí nos vamos a quedar con el córner. Ese balón desde el cuarto de circunferencia. Vuela el esférico, balón al segundo palo, va a llegar la Peña, la saca la zaga local, el balón es para Soriano en la frontal, ahí está Soriano, mete el balón para la Peña dispara, ¡fuera! Adrián Javier Bardanca, tuvo William de Camargo. Clave sobre todo ahí como la peina la defensa del Depor y como de repente aparece pues como un puñal William de Camargo, que la pisa primero, bueno, la acomoda y ya remata, un remate cruzado y paradón del portero. Sí, a mano cambiada, además, muy bien, muy buena parada, muy buen chut. Y lo importante es que el balón ahora mismo ya hemos cambiado un poco las tornas y estamos atacando, creando nosotros ocasiones de peligro. Y que viene bien de cara a la segunda parte. Por cierto, se adelanta ya el Racing de Santander, que estos van a otra cosa. Ante el Dux de Madrid, 37, gol de Fausto Tienza, 0-1. Está ganando su segundo partido seguido a domicilio, sexto seguido ganando el Racing. Bueno, suma y sigue. Perdió el Celta B ayer, por cierto. Es que ya cumplieron los objetivos de la temporada. Se gastaron de la otra semana. No hicieron la indiada el otro día. No hubo ayer invasión de campo. No, creo que no. Que invadan la playa. Los tres que irían a verlos, no sé, no creo que saldrán.
Va a meter el balón Sillero desde la línea divisoria. Es una falta a favor del Athletic de Bilbao. La va a poner en el área del Depor. Estamos ya en la recta final de esta primera mitad. Ahí vuela ese balón hacia la banda izquierda. Lucha por ella Villares. Se la quería llevar Jasso. Y lo que dice el árbitro es que hasta aquí ha llegado el primer acto. No ha estado mal el Depor. Le costó carburar al equipo de Borja Jiménez. Ha merecido posiblemente llevarse algún gol al descanso. Tiempo para el bocata, tiempo para el respiro en Lezama. Athletic B 0, Deportivo 0. Para repostar en estos momentos, no lo dudes. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Además dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Procar Recambios, 40 anos coidando do teu coche e apoiando o noso Depor. En Procar da Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no Polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, por outros 40 anos contigo e o noso Depor. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Se retiraba el lateral izquierdo del Athletic Club junto con el resto de sus compañeros, en este caso vitoreado por la grada blanquiazul, que la ha pillado con Anchón Jasso y nada, ha saludado a su manera a la grada donde están los aficionados del Depor. Bueno, tiempo de descanso luego de una primera mitad donde al Depor, Javi, le ha costado carburar, pero al final estaba llevando la manija del partido, ¿eh? Sí, hasta el minuto 35 no las teníamos todas con el Depor. Pensábamos que iba a ser un partido de estos de dejarse llevar, pero con los cambios que hizo Borja, poniendo un poco a Williams en un lado, Soriano en el otro, juntando en el medio a Aquiles con Noel, pues ha empezado a crear algo más de peligro, tener algo más de protagonismo, sobre todo en las bandas y enviando balones al área. Y se ve que el Bilbao Athletic tampoco es un equipo muy fuerte en estos balones, que en las disputas que estamos teniendo dentro del área. El Deportivo está ganando muchas de ellas, estas disputas individuales, y va a ser muy importante de cara a al segundo tiempo. Luego lo que hay que ver es el viento también, que si sigue pegando como en la primera parte, sí, siempre va a beneficiar, claro. Sí, ahora ya lo tenemos a nuestro favor, ¿eh? Va a tener a nuestro favor si estamos acertados en las jugadas a balón parado, con la gente que tenemos, y sobre todo si luego incluso podemos dar algunos minutos a Miku para estos balones aéreos, en los que no veo muy fuerte tampoco al Bilbao. Podremos aprovechar alguna de esas jugadas y llevarnos la victoria. Para mí, Adri, el Depor ha ido mejorando con cada cambio que ha hecho, ¿no? Es decir, ha empezado tibio. Cuando ha situado a Aquiles en la banda derecha y a Noel arriba, para mí ha dado un pasito. Y con el 4-4-2, con Quiles y Noel más juntos y con William de Camargo aquí en la banda derecha, para mí ha dado ya varios pasitos hacia adelante. No, y ha acabado incluso con contundencia, ¿no? Con superioridad notable, ¿eh? El partido de la primera parte, completamente a merced del Depor estaba el Bilbao Athletic. Yo creo que puede irse ciertamente satisfecho el Depor, porque sí que ya con estos minutos a mí me confirma que no es un equipo deprimido, ¿no? Y eso es la mejor noticia para acabar el campeonato, porque aunque no te vaya a dar para el primer puesto, va a seguir dependiendo del propio Depor, porque está ese playoff que obviamente depende de lo que pueda hacer el Depor. Sí. Y se trata de llegar fuerte y creyéndoselo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por ese camino el Depor sí que ha hecho un buen final de primera parte. Si hablamos de actuaciones individuales, me ha gustado esa pelea constante de Noel, que eso ya no es nuevo de hoy, ¿no? Y vuelvo a lo que decíamos el pasado fin de semana, ¿no? Un chico que en el aspecto físico evidentemente está por detrás de otros futbolistas de la categoría porque está en pleno desarrollo, pero
qué bien juega con el cuerpo, cómo cuerpea, cómo va a las batallas, ¿no? Me han gustado cosas de Noel, me han gustado cosas de Quiles, pero me está encantando el partido de la Peña. Cortando en todo momento, pues eso, acudiendo al corte, corrigiendo, mandando en el equipo. Yo creo que aportando ese puntito de, valga la expresión, pero yo creo que de testosterona que requiere a veces también la situación de venga tíos, vamos a ponerle lo que le hay que poner. O sea, me está pareciendo que es para mí el puntal en el que el Depor se está apoyando ahí atrás, está viendo a un La Peña muy seguro y gracias a eso se están atreviendo pues a subir billares, a irse un poquito más arriba el resto de compañeros. Sí, importantísimo que tú tengas dos centrales, tanto Borja como sobre todo La Peña, en los que se estén imponiendo a los delanteros contrarios. Y mira que Artola es un muy buen delantero para esta categoría, en el que busca muy bien los espacios. Con su estatura o con su envergadura aún disputa, no siendo muy alto, disputa muy bien los balones aéreos. Y La Peña dando esa tranquilidad, transmitiendo esa intensidad que está transmitiendo al resto de compañeros, pues siempre está empujando algo más al equipo y dando más libertad en banda. Yo lo que quizás eche un poquito de falta es más participación de Jürgen y sobre todo de Soriano. Dale sabemos que no va a participar mucho más, está ahí colocando, ayudando a los compañeros, haciendo vigilancias en las zonas que se necesita, pero yo creo que Jürgen debería participar algo más, ayudar. Estamos cuando tenemos el balón los cuatro ahí arriba, por un lado Soriano, por el otro lado William, Quiles, Noel, y ese apoyo más referenciado cerquita de ellos yo creo que lo debía hacer Jürgen y hoy por hoy no lo estoy viendo tan participativo. Si en la segunda parte entra más, yo creo que podría ayudar bastante más. A mí lo que pasa es que el partido, Adri, me está dando la impresión que hay dobles parejas en el centro del campo, Alex Jürgen, Diarra Prados, que se están anulando un poco entre ellos y que el partido transita mucho por los carriles, por las bandas. Sí, y yo creo que ninguno de los entrenadores quiere deshacer eso porque te da al fin y al cabo una seguridad que si mueves esa ficha pues igual abres un poco la veda a que venga un poco más de descontrol. Y entonces el partido ahora vive de esos arreones y vive de esas jugadas, como dices tú, por banda, donde el Depor ha encontrado ahí su camino y su espacio, y también sorprendiendo mucho cada vez que los centrales se incorporan, uno más que nadie lo tiene en cuenta, y eso sorprende muchísimo. Lo ha hecho La Peña en buena parte de los minutos, pero también Granero, ha tenido esas arrancadas que a Riazor siempre le han gustado mucho. Sí. Aunque juguemos fuera de casa, también le gusta a la gente de Riazor eso. Bueno, y ganar ya no te cuento lo que nos gusta. ¡Oh, qué viaje de vuelta si ganamos! Vamos. Eso debe ser la leche, ¿no? Llegamos. Eso lo decía un amigo mío. Sí. Qué bonito es ir a ver el Depor. Ganar tiene que ser demasiado ya. Pues sí, estamos dispuestos a parar en todas las tabernas de la cornisa cantábrica si se gana hoy aquí, ¿eh? Estamos dispuestos. Ahora a ver si nos sale. Aaron, venga, darme un paseíto por las redes sociales a ver qué se cuece. Pues nos comentan en el chat de YouTube que, bueno, tienen mucha confianza en la victoria. Es una sensación menos habitual de lo que nos gustaría, la verdad, de vez en cuando. Pues bueno, nos comenta, por ejemplo, Héctor en nuestro WhatsApp que al principio no le convencía nada la actuación del Depor de cómo salió al campo, pero ahora que están espabilando y que confía que en la segunda parte pues seguirán progresando hasta que llegue el gol. Augura gol en el minuto 5 de esta segunda parte. A ver qué pasa. Así que si quieres hacer como Héctor y comentarnos tus sensaciones sobre el partido, nos lo haces a través de las redes sociales. Te digo las maneras que tienes para contactar con Carrusel Deportivo Coruña. En Twitter, en @corunadeportiva. YouTube, Radio Coruña Cadena Ser. Y si no, pues lo haces a través del WhatsApp en el 626-238-118. Y de paso decirte que ya puedes disfrutar de tu McMenú favorito durante el partido. ¿Estás escuchando el Carrusel Deportivo? Pues, ¿qué haces? ¿Te pones a cocinar? No. Te descargas la app de McDonald's, coges tu McMenú favorito y ellos te lo llevan a casa. Pero como hace buen tiempo, si te apetece darte un paseo a los restaurantes McDonald's de Coruña, te digo dónde están. En el Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela, y si no, pues tienes el de Perillo, que está en la Nacional 6. Bueno, si pudiésemos escoger un guión para la segunda parte, bueno, si pudiésemos escogerlo, pues nada, marcar 3 goles antes del minuto 60. Uno cada 5 minutos, para no estar intranquilos. Sí. Pero uno real, si escogiésemos uno real, yo creo que el Depor debería calcar este final de la primera mitad y a medida que avancen los minutos, intentar destaparse un poquito, porque
yo veo que hoy a este Athletic B, si le buscas las costuras, encuentras. Es un equipo que está en muy buena forma y que está consiguiendo pues muchas victorias para salir del hoyo, pero en la primera parte se le vio que hay grietas, Sí, Adri. ha ganado sobre todo, viendo un poco la estadística, que es verdad que la racha es espectacular, ha ganado a equipos de su liga. Eso Que es. bueno, es lo que quisieran todos, ¿no? Al Silva le encantaría ganarle pues, a todos los de abajo también, porque te da valor doble del golaveraje, pero quiero decir, hoy el Depor es un equipo de otra liga diferente y hay que aprovechar pues esa superioridad que en teoría tiene en cuanto a la plantilla. Déjame decirte también que estaba viendo en redes sociales, estaba ahora Aarón leyendo los comentarios de la gente, en las redes, en el Twitter, no le gusta nada el partido a los oyentes. Patética primera parte, lo mismo de siempre, ZZZ, o sea, nos estamos quedando dormidos. Un taco ha dicho, igual que los últimos 10-15 partidos, lo de siempre dando pena, Borja no lo ve. Bueno, pues los Aarón haters están ahí reunidos. Aarón es el censor del Yo seleccionaba Twitter y de los todo esto, comentarios ¿no? positivos. No, la cosa es que siempre hay bastante diferencia entre los comentarios de Twitter y los del chat de YouTube. La gente como que es más alegre en YouTube, más así festiva, y después en Twitter la gente es mucho más crítica. Bueno, pero eso lo vemos con todo, ¿no? Más Siempre nube que se negra, hace- ¿no? El se hace Twitter algo es un poco ahí. más- la gente suelta todo, ¿eh? En otros sitios, bueno, son más benévolos y dicen, buscando el lado bueno. En Twitter, no, es una cosa que es Es brutal. que no sigo porque, vamos, la gente está Sí. cabreada, ¿eh? Y si los lees así sin visualizarlos antes, pues te lees tacos, pero por un tubo. Me parece que así, para jugar de esta forma, es mejor que salgan los juveniles. Joder. Bueno, no está. En fin, no sigo porque hay unos cuantos. Menos- oye, quizás joder. son- Menos mal que comentarios está del Adrián principio. para traernos la realidad, porque Aarón, macho, o sea, Es un mundo color de rosas el que Sí, vende Aarón. sí, No te sí, puedes sí, fiar, sí. Frank, ¿te das cuenta? me recuerda a algún jefe de informativos de alguna cadena pública. Hay que ver quién está endulzándonos, Ahí va. endulzándonos la vida. Ya se Bien, ve. ¿no? O sea, está el partido que está viendo Aarón y el que está viendo el resto de la humanidad. ¿Ves? Son dos partidos distintos. Una cosa, o igual tengo una tercera visión que no comento, creo mi opinión personal no te la he dicho. Bueno. Ahí queda. Y luego también se está hablando mucho en estas redes y en las diversas redes donde se manifiesta el deportivismo de la supuesta o no alineación indebida, ¿no? Nosotros, preguntándole a varias personas, incluso gente que se dedica a esto, no lo tienen claro, ¿no? Entienden Ya. que el propio reglamento, el código disciplinario no deja claro si ha cometido o puede estar cometiendo una alineación indebida, pues con la presencia de Artola y de Diarra, que tenían, 5 amarillas, y que en teoría este sería el siguiente partido en el que jugarían, pero se contaría, según el Athletic, el partido ante el Extremadura. No lo tienen muy claro, pero todo el mundo entiende que habría una llamada del Athletic, pues a la federación, a decir, oye, pasa ¿esto cómo se articula? Pero vamos, que con reglamento en mano, Frank, nadie lo tiene claro, y de esto se está hablando también mucho, ¿eh? Es que Oye, incluso. tela que una situación así no se tenga clara cuando es algo que puede suceder perfectamente. Y luego, yo es lo que dices, Adri, que un club como el Athletic no juega con estas cosas. Pero claro, te sorprende que haya algún otro equipo que, sin embargo, supongo que habrá hecho las mismas llamadas a los mismos números y que ha actuado de manera radicalmente distinta al Athletic de Bilbao. Por eso que, bueno, nos quedamos un poco, insistimos, yo también tengo varias consultas hechas, lo que pasa es que la gente a estas horas está viendo el fútbol, pero estaremos pendientes también del postpartido para saber, bueno, qué es lo que ha pasado y cuál es realmente pues la norma a aplicar en casos así. Sí, al final serán interpretaciones, digamos, del reglamento que da cada uno. No dudes, Sí, pero seguramente. Javi, perdona, Claro. pero será la interpretación X, pero es una, es decir, o es legal jugar o no se puede Sí, pero jugar. que un equipo lo Pero haga y aquí ha otro habido no. dos equipos que han hecho dos cosas Eso es, distintas, con lo eso cual es. alguno ha metido la pata. Alguno de los dos no ha sabido hacer las cosas. Y desde luego es una cuestión de que no está claro en la propia norma de la federación. Es decir, una normativa, por ejemplo, de la Liga seguro que está perfectamente Claro. claro. Quiero decir, Sí, esto sí. también tendrán que analizar porque esto ha sucedido, pero vamos, lo sabe todo el mundo que ha pasado y que han expulsado a la Extremadura. Pues este supuesto tendría que estar perfectamente claro y explicado. Seguro que después Dani Rego, el delegado que también tiene conocimiento sobre esto, Sí, sí. nos puede ayudar o te puede ayudar, Fran, y lo comentamos a los oyentes. No, en el postpartido, que aquí tenemos acceso cómodo a la gente, evidentemente vamos a realizar esa consulta porque, bueno, es un tema, es bueno saberlo porque también el Depor tiene un partido pendiente con el Extremadura y, bueno, pues lo que decíamos, A descargar pues tarjetas. limpias claro. tarjetas y Sí, ya sí, sí, está. sí. Y que yo creo que lo que ha hecho el Bilbao Athletic al final con estos dos jugadores, con Artola y Diarra.
Bueno, aprovechando. Pues, veremos qué es lo que pasa. Lo mejor de todo es ganar el partido y ya está. Y luego el resto, pues a título Eso es. informativo, ¿no? Va a sacar de centro el Athletic Club, el Depor sin cambios, no va a haber modificaciones al descanso. Vamos a escuchar un consejito siempre antes de que ruede el balón. Nos vamos a banca. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Bueno, pues ahí está rodando ya el balón, ha sacado el Athletic de Bilbao y como decíamos, ahora atacará el Depor a favor del viento. Ahora pues tendrá más problemas en los desplazamientos del esférico el Athletic, porque el viento continúa trabajando aquí en Lezama, donde empatan a ceros Deportivo y el filial del Athletic Club. Ahí está jugando el equipo rojiblanco, el equipo vasco, lo hace por medio de Paredes, combina con el otro central, con Sillero. Pisa el balón Sillero, combina de nuevo con su compañero de zaga, ya buscan por dentro a Prados. Prados metiendo el balón a la banda izquierda, donde aparece Jasso, ese central convertido hoy en lateral zurdo. Ahí se quería ir de William de Camargo, hay falta de William de Camargo y Jasso pide la segunda amarilla para William de Camargo. Se ha venido un poquito arriba, Jasso en esta. Ya no digo subiendo la banda, sino pidiendo por esta faltita la segunda amarilla. Va a ser una pelea de los dos ahora mismo. Cada uno va a pedir una del otro, ya verás tú. A ver quién gana. En la primera mitad hubo una falta muy clara de Jasso que sí que pudo merecer la segunda amarilla. O sea que vamos, estamos para pedir. Bueno, pues ojo con la falta, Sí, ojo con la falta. A ser cerca del banderín de córner, falta contra la portería del Depor. 4 futbolistas dentro del área, 2 en la frontal. Únicamente un futbolista del Depor para salir a esa frontal donde está Guruceta y donde también espera el balón. Malcom, va el balón al primer palo, la saca la defensa coruñesa, pelotazo arriba de Soriano, se estira ahora el Depor, quiere salir de la cueva. El balón le ha caído a Sillero y este retrasa para Aguirre Zabala. Paradón el de Aguirre Zabala al disparo de William de Camargo en la primera mitad. Menuda acción ahí del portero del Athletic. Ahí está jugando Sillero. Balón para Núñez. Núñez juega por dentro para Diarra. Este con Prados. Sale el Athletic con ganas de tocar el balón, de tener la posesión, de mover al Depor de lado a lado. Ahí está por la banda izquierda, viene Luis Bilbao, se quiere meter dentro del área, tiene que llegar al cruce Borja, saca el balón la Peña, se colaron con suma facilidad en el área del Depor y parece que ha salido el Deportivo con la Torrija encima. Es tiempo de Torrijas y el Depor se lo está tomando en serio. Viene Malcom por banda derecha, se mete por el centro para Prados, que es el que está canalizando el juego. A cambio de orientación hacia la banda izquierda, donde apareció Villares para despejar el balón. La tiene William de Camargo. Ahí está William. Le perseguía Diarra. William para Alex Bergantiños, que juega arriba para Noel. Se adelantó Sillero. Despejó el balón. No tiene dueño ese esférico. Está loco el balón en estos primeros comienzos. La tiene Guruceta. Guruceta para la incorporación de Sillero. Esta banda para Núñez. Núñez percute por esa banda para Malcom. Llegó al cruce Héctor Hernández. Será balón de banda para el Athletic. Salido más mandón el Athletic, más dormido el Depor, Javi. Sí, bastante más. Moviéndoles además muy bien el balón de un lado al otro. Con esa internada que tuvo ahí de peligro. Está así, salimos demasiado confiados. Yo creo que el final de la primera parte, el hacerlo tan bien, al final debieron pensar que ya solo saliendo en la segunda estaba hecho. Estaba todo hecho y mira, ha salido bastante más motivado el Bilbao Athletic que el Depor. No le ha sentado bien el descanso. No, para nada. Ahí está Jürgen jugando con Soriano, que está en la banda izquierda. El Depor ha salido con el 4-4-2. Alex Bergantiños quería buscar a Aquiles.
con un balón a la Remanguillé, sale ahora el Athletic, balón en largo, corta de cabeza a la Peña, el balón llega a William de Camargo, la mata con el pecho, ahí está William dominando el balón, se agradece que William cuando hay estas acciones locas es el que llega, baja el balón al pasto y quiere jugar, balón ahora para Quiles, quería dominar el balón Quiles en la frontal del área, le robó la cartera a Paredes, ahí viene en transición el Athletic, la tiene Guruceta, viene por el centro, se quiere ir de Jürgen, llega Guruceta, pisa el balón, y hay falta en la media luna y ojo que se han podido hacer daño tanto Guruceta como creo que es la Peña el que se fue ahí al suelo a cortar ese avance. Uf, y los gestos de dolor son evidentes, ¿eh? En la Peña, que se va a llevar una cartulina amarilla, está el árbitro esperando por él para mostrársela. Pero, insisto, es la segunda ocasión. La primera fue la colada por banda izquierda del Athletic, esta por el medio, donde se van con suma facilidad y se plantan en el área del Deportivo. Está poco expeditivo el Depor en este arranque de segundo tiempo, Javi. Es que el problema que está teniendo el Deportivo es que está haciendo todo lo contrario que hace el Bilbao Athletic cuando pierde balón. El Bilbao Athletic cuando pierde balón, falta inmediata, realiza una falta inmediata, corta el juego del Depor, se colocan y esperan atrás. Cosa que el Depor, Villares ahora, mira, fue un mal control de Quiles, roba el Bilbao Athletic, llega balón al medio, Villares no hace falta, que debería haber cortado él ya. Claro, ahí ya está el error. Ahí tenía que haber sido contundente, Claro, Villares. por eso te digo, y dejan llegar hasta el borde del área a obligar a una tarjeta de la Peña, que sí, la tenía que hacer obligatoriamente Sí, esa falta que se iba solo. Pero Jürgen lo tampoco... peor A ver si no no es se la lastimó, tarjeta, Jürgen lo La intentó peor no es la también. tarjeta, es que está tardando mucho en levantarse y la Peña, si se queja, es porque se ha hecho daño, ¿eh? Ahí está llevándose la cartulina amarilla, no había duda, pero Es que a le ver coge en qué con el estado pie físico con apoyo, está, ¿eh? Le coge la pierna de apoyo y le Claro. cuece un poquito la rodilla. Venía en carrera. Sí, Fue ahí. complicado. Uf, se va bastante cojo, ¿eh? Pues es una pena según estaba hoy la Peña, ¿eh? Uf, es una pena porque la falta mete miedo, Sí. es sobre la media luna y centrada. De hecho, el Depor va a montar un auténtico murallón. Ahí está, pues prácticamente todos los jugadores formando la barrera y un futbolista tirado para evitar que haya sorpresas por abajo. Y la Peña se va cojísimo, ¿eh? Qué Ya, llevó un mala golpe. pinta. Es la parte Qué mala interna de la pinta. rodilla, sí. Bueno, nos vamos a quedar con la falta. Guruceta y Luis Bilbao preparados para golpear ese balón. Ahí va Guruceta, pierna derecha, el balón a la barrera, de nuevo Guruceta y otra vez a la barrera. Está el Depor con 10, está pidiendo la entrada en el terreno de juego la Peña. El árbitro no se entera, que se va a enterar, no se ha enterado de nada en todo el partido. Ahí viene por banda derecha. Es Malcolm para Núñez. Núñez pone el centro, balón al segundo palo, muy pasado. Será saque de banda para el Depor. Y ahora sí, va a entrar la Peña. Bueno, va a entrar la Peña porque, claro, coge el balón y le dice, hola, soy yo, el de antes. ¿Te acuerdas de mí? Claro, es que... De verdad. En fin. No vamos a hablar del nivel arbitral de la Primera Federación porque hay enfermedades más benignas. En Sí, serio, ¿eh? Bastante más, sí. Bueno, es la tercera categoría para todo. Para todo. Se nota, está bajando el nivel futbolístico con este cambio que hubo, tanto nivel futbolístico como de arbitrajes. Claro, Adri, no es cosa nuestra. El otro día Iturralde González, el especialista arbitral de la SER, lo decía, que había bajado alarmantemente el nivel arbitral de la Primera Federación. Sí, que había subido el nivel, digamos, de los equipos y de la liga, porque es verdad, han hecho una criba y se han quedado una competición muy chula, pero luego los árbitros que son terribles. Y no es una cuestión de mala fe, yo creo que no es mala fe, ni que haya una premeditación para que equipos como el Depor estén mal parados, es que son malos. Sí, no. Es que es una cuestión de nivel. Tienen poca visión. Bueno, pues... Luego hay estrellas también, dentro de los malos pues hay el típico malo que cree que es algo más y entonces se luce. Eso también pasa, eso pasa en todas las casas, pero es un problema de condiciones. Pues con estos bueyes tenemos que arar, así que ahí No queda está, otra. Se metía ahora por dentro, era Artola, recibió la falta de Soriano y juega ya el Athletic de Bilbao que está llevando el mando en el inicio de la segunda mitad. Ojo ahora, colada por banda izquierda, se le quieren ir a Villares, ojo con ese balón, llega Manso a las manos de Ian Mackay. Está poco contundente el Depor.
Muy o sea, poco, en estas acciones donde pues posiblemente tienes que cortar el ritmo del rival con alguna faltita y tal, el Depor no hace faltas. Pues El rival deberían sí que las hacerlas, hace. pero todas, ¿eh? Ahí sí que son de la escuela de Pachi Salinas, que tiene bien aprendida la lección y cortan todas las contras, No, no, es que dejan organizar un ataque. Lo tienen muy claro cómo hay que frenar el Sí, sí, juego. clarísimo, Lo tienen muy clarísimo. claro. Va a entrar Rafa de Vicente y se va a marchar del terreno de juego Noel. Bueno, pues cambio de sistema, va a meter un centrocampista más el Depor, rompe las dobles parejas que decíamos antes en el centro del campo y meterá a Aquiles como clara referencia arriba, Javi. Sí, Noel tampoco estuvo muy afortunado como el resto de delanteros. Quizás el que estaba destacando un poquito era William por buscar algo más balón, más protagonismo. Pero algún cambio hace falta y a lo mejor está buscando ahora la superioridad numérica en el medio campo. Estaban igualados tanto unos como otros, lo que comentábamos de Jürgen y Bergantiños, y buscará algo más de profundidad y jugar un poco más entre líneas, que es lo que le hace falta ahora mismo al Depor. Y otro sitio donde está teniendo problemas el Depor es en su banda izquierda, la banda derecha del Athletic Club, donde Malcom percute, donde Núñez, el lateral derecho, está muy ofensivo y ahí tenemos pues a Soriano prácticamente en lo que va de segunda mitad, corriendo detrás de Núñez, Sí. Sí, claro. corriendo hacia atrás durante toda esta segunda parte. Estamos en el 10 del segundo acto, no ha empezado tan bien la segunda mitad como acabó la primera en Lezama 0-0. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. En esta Semana Santa, endúlzate en Confitería Waldo con nuestras monas de Pascua. Los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, tartas, pastelitos y nuestras especialidades con dulce de leche nos hacen ser referentes. Visítanos en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo. Precios y calidad incomparables. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Decíamos que el Depor debería ir soltándose a medida que avanzaba la segunda mitad y los que se han soltado desde el comienzo es el Athletic Club. Colada por banda derecha del lateral, lo que decíamos, Núñez muy ofensivo, llega a línea de fondo, pone el centro y el que aparece solo en el punto de penalti es un central, Paredes, que salta, dibuja el gesto del remate con perfección en el aire y se le fue lamiendo el palo izquierdo de portería de Ian Mackay. Se nos cortó la respiración, Adri. Un central aparece absolutamente solo en zona de remate en el área del Depor. Y se lleva las manos a la cabeza de Héctor Paredes, no me extraña porque estaba solo y fue clarísima y hubiese sido el primero del partido. Pero el Depor, a ver cómo le sienta este cambio, pero estaba ya haciendo aguas incluso por dentro. Qué incapacidad para hacerle, pues creo que había sido mal con el que hizo una conducción. Nadie le hizo Sí, de una 20 metros, falta. además. Nadie le hizo una falta a una conducción que atravesó por completo el campo. Concho, tú cuando te estás viendo el superior, metes el cuerpo, haces una falta, haces algo, no lo dejas pasar hasta la cocina. Eso. Ahí es donde está fallando el Depor y sobre todo, suerte que era el central, el que remató, que estaba solo y al borde del área pequeña con toda la portería para Pero él. es que esa, de 100, te meten 80. Claro. Imagínate que se ponga el Bilbao por encima del marcador. Buah, Adiós, no juegan una, Despídete. se acabó el partido. sí. No sé si el Depor debería barajar, ahora que tiene a los tres centrocampistas, tener tres futbolistas atrás con Alex entre centrales y meter más arriba a... Uy, espera, ahora qué buen balón de Soriano para Quiles, gol, ¡gol del Depor! Marca Aquiles. ¿Cómo vio ese pase Soriano? Asistencia Aquiles que se va de su par, se planta delante de Aguirre Zabala y bate por bajo pegadito al palo al meta del Athletic Club. Marcó Aquiles, 14 goles como 14 soles
Se pone por delante el Depor en Lezama. Athletic Club 0, Depor 1, Adri. Asistencia de Soriano, espectacular. Qué rápido lo hizo el Depor, lo decidió todo enseguida. No necesitas dar 700 toques, con un par de ellos bien dados. Puso en bandeja ahí Soriano a Quiles, que apareció en el área, y también la tocó sutil por bajo para marcar el primero. Y en el mejor momento posible, porque era el peor futbolísticamente del Depor. 0-1 y marca nuestro Pichichi Quiles. Bueno, y os voy a decir algo que no sé si se apreció por las cámaras. La jugada nace de una apertura a Soriano, que el que la ve es Alex Bergantiños. Venía Alex de cara hacia Borja Granero y le hace gestos de dala a la banda, que está Soriano solo, pero además, vamos, con toda la vehemencia del mundo le señaló el pase y ahí nació la jugada. Apertura para Soriano, Soriano pues ese balón, una delicia de pase también de Soriano y una delicia también la resolución de la jugada por parte de Quiles, que está otra vez de dulce, Javi. Muchísima tranquilidad delante del portero. Sí que medio gol es de Soriano, el pase es excelente. Excelente. Sí. Y por dentro, que es donde él es determinante. El control ya de cara a gol lo hace perfecto Quiles y sobre todo con el exterior hacia un lado, muy bien, de mucha calidad, de mucha tranquilidad. Y esperemos que ahora nos podamos asentar algo más con este cambio. Mira, ha resultado muy bien el poner un jugador más en la zona del medio campo y en la que obliga también al Bilbao a tener mayor cuidado en esa zona. ¡Uy, qué remate ahora! Fuera, desviado. Las está pasando canutas Soriano cada vez que se tiene que medir en velocidad con Núñez. Sube Núñez como un puñal y una y otra vez gana la línea de fondo y pone los centros. Yo creo que por ahí también va a tener que buscar alguna solución Borja Jiménez. Falta va a hacer que hagan ayudas en banda, que es donde más nos están complicando la vida a ellos. Bueno, pues estamos ya sobrepasado el límite del minuto 60 de este partido. Estamos en el 16 de la segunda mitad. Ha marcado Quiles, ha marcado el killer. Athletic Club 0, Deportivo 1. Liceístas, amantes del hockey, A Coruña acoge del 11 al 17 de abril la Golden Cup 50 aniversario Hockey Club Liceo. Los 12 mejores equipos del mundo se darán cita en una competición que promete espectáculo y emoción desde el primer día y se decidirá quién es el nuevo rey de Europa del hockey sobre patines. Conoce toda la info y hazte con tus entradas a través de las redes sociales del Hockey Club Liceo o en las oficinas que el club tiene en el Colegio Liceo La Paz. Súmate a la fiesta, disfruta de una semana histórica y pon tu granito de arena para que el Deportivo Liceo vuelva a pintar Europa de verde. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sassar para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. En Mampaplus, en A Coruña y Oburgo, le ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño. Ojo, financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. Solicita presupuesto sin compromiso en el 687-585-583 o en mampaplus.es. Cartulina amarilla para Alex Bergantiños. Tuvo que agarrar a Núñez. Se mataba el lateral diestro, que ahora mismo es el principal quebradero de cabeza para el Depor. Insisto, va a tener que buscar soluciones Borja si no quiere llevarse un susto, Adri. Sí, porque están llegando constantemente, por bandas sobre todo en los últimos momentos, pero también cada vez que se incorporan Osillero, Aitor o el propio Núñez hace muchísimo daño y pueden conducir, lo que decía yo, un montón de metros y nadie los para. Así que va a tener que yo creo que tocar algo más Borja. Oye, espera, que buen balón de William de Camargo para Quiles. Fuera de juego. Yo quiero verla. Yo quiero ver esa. Bueno, claro, protesta Borja Jiménez. Protesta además también otro con mucha vehemencia. Tengo dudas sobre esa acción. Ese pase de William de Camargo. Para mí que arrancaba bien Quiles. Pero el asistente lo vio clarísimo. Levantó el banderín y anuló la jugada. Ahí está ahora Quiles, la pega desde campo propio, muy desviado, intentó sorprender desde ahí, un balón que enviaba atrás Malcolm, se lo regaló directamente a Quiles, intentó disparar el Pichichi del Depor.
Se ha situado, el Depor prácticamente está como estaba antes, Javi. Es De Vicente quien está cerca de Alex Bergantiños y el que está ahora ejerciendo de Noel, el que está más cerca de Quiles, es Jürgen. Sí, pero lo que pasa es que Jürgen no está tampoco participando lo que debería participar. Uy, espera, balón en largo para Quiles, sale Aguirre Zabala fuera del área, se quedaba de nuevo Quiles. Solo ante el portero, hablaba Bardanca. Hay que aprovechar mucho estas jugadas. Bueno, lo que te decía un poco de que Jürgen no está participando quizás lo que debería participar. Y el problema que estamos teniendo es que Soriano no se está imponiendo en esos duelos individuales con Núñez. Aquí solo se veía en la televisión cómo le estaba comentando Bergantiños a Soriano que debía tener algo más de intensidad, de frenarlo él antes para evitar esas tarjetas, porque al final estas ayudas que está haciendo Bergantiños y sobre todo ahora con una tarjeta tiene que estar más comedido y ser Soriano el que corte este tipo de jugadas. Luego esperar un poco a estas contras que podemos llegar a tener con la velocidad de Quiles a las espaldas de los defensas. Pero ahora mismo es el argumento del Athletic Club. Sí. Las subidas por banda de Núñez, que también, llegado el momento, tienes que buscarle las espaldas, Adri, porque se va hasta línea de fondo, deja totalmente descubierta esa zona y están viviendo de esos balones que está sirviendo desde la lateral. Claro, eso tú tienes que taponarlo, pero luego tú también tienes que ver que te vas a encontrar después en las transiciones opciones muy jugosas como estas que está teniendo Quiles. Y yo creo que a lo mejor el Depor ahora en concreto no está incómodo con este escenario, ¿no? Dejarles a ellos llegar y aprovecharte de los huecos que te van a dejar porque ellos quieren ir a por el empate al menos. Pues fíjate que yo veo ahora un Depor que está pendiente de ver cómo encaja las piezas, porque cuando se va a presionar un poquito a Núñez aparece Prado solo por el centro. Si cierra ese carril central le aparece Núñez por el lateral derecho. Vemos muchas conversaciones, ahí está De Vicente con Jürgen, con Alex, intentando ver cómo ajustan, porque bueno, le está buscando bien las cosquillas el Athletic Club. Tendrá que dar un pasito atrás ahora Jürgen y no estar tan junto a Quiles. Está como un segundo delantero ahora prácticamente. Sí, está bueno, sustituyendo a Noel, está cerquita de Quiles intentando asistir ahí. Viene William de Camargo, se quiere girar a la altura del banquillo del Depor. Se va al suelo, será balón para el equipo blanquiazul. Minuto 21 de la segunda mitad, está ganando el Deportivo 0-1 con ese gol de Quiles. Balón ya en juego, la tiene precisamente Quiles. Toca para Villares. Villares juega por dentro para Jürgen Ellitim. Ahí está Jürgen de nuevo. Balón a la banda. Ahí va a llegar Villares. Una posición muy adelantada para él. La pone. Saca el baloncillero. Viene Alex Bergantiños encimando el Deportivo, evitando que salga con fluidez el Athletic Club. El balón se pierde por la línea de fondo. Será saque de puerta para el Athletic de Bilbao. ¿Qué nos cuenta la gente en las redes? Aarón, ¿hay felicidad después del gol de Quiles? Sí, va mejorando los ánimos y a ver si se mantiene este resultado que tanto ha costado conseguir. Por ejemplo, David Rodríguez nos comentaba hace unos minutitos, el Athletic está con una presión fuerte y mejor, nos cuesta conducir el balón, pero tienen grietas en defensa y hay que llegar. Y al final, pues nada, se llegó y se marcó. Así que bueno, perfecto, iba a decir cojonudo, pero no me dejas. Perfecto, vamos allá. Entonces están ya pidiendo a la gente el segundo gol, que llegue ya porque oportunidades las está viendo. Uy, espera que viene William de Camargo, William se va a meter en el área, William la pisa, la cede para Rafa de Vicente. ¡Guau! Se comió el balón Rafa de Vicente, entró trastabillado, no sé si es que está pidiendo penalti, para mí no hay nada. Dale Aarón Losada. Pues nada, decía eso, que los ánimos sí que están altos y bueno, está todo el mundo ya pidiendo el segundo gol, que a ver si llega. Y nada, esto es todo, nada, están comentando a ver si quedan así, si marcan uno más, pero vamos, fuera de esto, ningún resultado estrafalario, como igual comentábamos al principio, ya nada, ya casi firmamos por el 0-1. Es así, y por lo que sí que tienes que firmar es porque te hagan la comida hoy, porque hoy no hay ganas, y yo qué sé, por ejemplo, yo no he tenido la suerte de que me inviten a un cocido, así que lo que puedo hacer, pues es descargarme la app de McDonald's y ellos me llevan el McMenú favorito a casa, lo que yo escoja. Pero si lo prefieres, pues te das un paseíto a McDonald's, a los restaurantes de Marinera City, al del Macauto del Polígono de la Grela, o si no, al de Perillo, que está en la Nacional 6. Bueno, pues va a aprovechar el Athletic Club para hacer un cambio. Va a retirarse del terreno de juego Jasso, ese lateral zurdo que estaba haciendo las delicias de la afición blanquiazul. Se va a marchar también Diarra. Y vamos a ver quiénes son los dos futbolistas que entran en el terreno de juego. Por un lado,
es Rementería. Y a ver quién es el otro futbolista que entra en el terreno de juego. Bueno, retiran a Jasso, no estaba teniendo excesivos problemas, pero sí que en ocasiones cuando el Depor aparecía por ahí, recordamos a Adri, tenía una cartulina amarilla y podía llegar, yo creo que por ahí la sentencia del Depor, ¿eh? Sí, yo creo que eso lo intentaron en muchos casos los futbolistas blanquiazules, ¿no? Aprovecharse ahí de esas dudas que puede tener ahí el defensor, que como dices además no es un habitual de esa posición. Bueno, pues entra una Rentería y se va Diarra, y ese cambio también en el lateral con la salida de Jasso. Y Gotti, entró Gotti también. Pues sí. Nada, ya tenemos esos dos cambios también marcados aquí, y primera vez que el técnico local, pues Pachi, mete ahí mano al partido, que yo creo que también requería un poco que ellos hiciesen algo diferente, ¿eh? Bueno, pues veremos ahora cómo responde el Deportivo. Los cambios que han introducido. Mikel Gotti, pues es un futbolista de banda izquierda, un futbolista de 19 años, que va a desenvolverse por esa banda izquierda y por lo tanto, bueno, retira a Jasso, que es un defensa, va a meter, espera que viene el Atleti, balón por el centro, la tiene precisamente Rementería, balón para Malcom, fuera. Nos seguimos quedando dormidos cerca del área y decíamos Bardanca, retiran un lateral, meten un extremo ahí en ese perfil izquierdo, se destapan, buscan desde luego ser más incisivos por ahí. Sí, lógicamente, faltan ahora mismo 20 minutos, tiene que hacer algún cambio. Jasso estaba muy limitado con la tarjeta, sobre todo cuando tenía el balón. William tampoco podía hacer la entrada, lo que estaba limitando mucho esa zona, y buscará más profundidad, intentando atacar ahora la zona de Villares, en la que nosotros con William tampoco es que pueda hacerle muchas ayudas, pero sigo pensando que el mayor problema, aunque sacó a De Vicente para ayudar un poco más a Bergantiños, lo tenemos en esa zona de tres cuartos, en la que con el cambio que Diarra estaba muy apagado. No sé si ahora Rementería le dará mayor frescura al equipo y sí, podrán crear alguna ocasión de peligro. Claro, es hombre por hombre, zona a zona y nada más. No se ha complicado mucho. Sí. Vemos que ya se están poniendo nerviosos. Que están sí, ¿no? Sí. Para estar ahí por delante, y yo creo que lo va a poner un poco para hacer esas vigilancias y buscar mayor profundidad por las bandas. Tengo ganas de ver ahora a William de Camargo en esa banda derecha, donde su par, pues es eso, es un extremo, es un futbolista que va a estar más pendiente de subir que otra cosa. Bueno, sufrirá Villares, yo creo que por ahí tendrá que caer De Vicente, tendrá que caer alguien a prestarle ayuda, pero luego William de Camargo tiene que hacer sangre por ahí. Ahí está precisamente Gotti, ahí va la presión, William de Camargo juega atrás para Sillero. Sillero combinando en paralelo para Paredes, el otro compañero de zaga. Paredes ahí está buscando precisamente la incorporación de Gotti por la izquierda, la saca la Peña, el balón se va por la lateral. Creo que al Depor le va a hacer falta alguna modificación más, porque ahora mismo el partido, Adrián, el mando es del Athletic Club. Sí, está tardando un poco en el segundo cambio Borja. Me parece que uno de los que está calentando, no sé si desde donde tú estás se ve o te pilla justo el corte ahí de la banda. Otro extremo. Sí, es Miku, yo creo uno de ellos, y me parece que también está Álvaro Rey. Fíjate que la convocatoria es de las más escasas de las últimas semanas, solo 20, y entre las bajas y que tampoco ha llamado a muchos del filial, pues tiene los justitos Borja. Sí, muy poquita gente. Pero bueno, como decía Fran, yo creo que sí que hace falta frescura ahora mismo en el equipo. Algún cambio y por lo menos crear ese bajón, quitar ese bajón que tiene ahora mismo el Depor, que tiene balón ahí el Bilbao, y cortarles el ritmo, que es lo que puede llevar a que no nos marquen gol, pero no dejarlos acercar tanto. Está bajando la intensidad en la presión y eso es complicado para el Depor. Sí. Perdona, ha llegado tarde a la presión sobre Prados. William de Camargo ha hecho una falta. Inmediatamente alguien desde la grada ha gritado: cámbialo. Lógico. Que William ya tiene una, y ojito, se prepara Miku para entrar en el terreno de juego, por lo menos va a tener ahí unos minutos Miku. Esperemos que esté recuperado, que esté en condiciones y que no haya más sustos, Pues no sé si le llegarán muchos balones a Miku. Claro, yo no le veo mucho el sentido.
Bueno, pues es que me parece que el Depor va a jugar a buscar a Miku, que Miku la baje, que aguante e intentar salir de la cueva, Yo porque creo ahora que el mismo el problema Depor está ni la atrás. huele. El problema lo tienes un poco más atrás, de donde está Miku, ¿no? Uy, espera, que viene Malcolm. Malcolm juega por dentro para Artola. Artola la prepara, pierna derecha, hace un recorte, se va de Vicente. La pone ahora para Guruceta. Guruceta, pierna derecha, dispara. El balón le va a caer a Malcolm, que está dentro del área. Dispara Malcolm, gol. Gol del Athletic Club. Gol, estaban avisándolo. ¿Con qué calma y con qué facilidad llegaron al balcón del área? Lo intentó Guruceta, lo intentó Artola y al final Malcolm le cae el balón y la aloja en el fondo de la portería de Ian Mackay. Con qué poquita cosa se hace daño a este Depor, Adri. Bueno, lo estamos avisando, es que estaban como perico por su casa, tocando, nadie la presión, todos cada vez dando un paso más hacia atrás y llegó hasta la cocina, se metió el futbolista del Athletic, ahí el 22, tocando y de remate después primero un rebote y luego ahí el 32 por bajo marca un gol, pues que es un buen gol, una buena definición. Bueno, pues de Aduares que pone la cosa otra vez con empate. Había que pedir algo más a De Vicente ahí en la frontal, en esos 5 metros. De Vicente se fueron de él como han querido. Acompañó. Va a entrar acompañó, Doncel, sin nada perdón, por William de Camargo, que estaba siendo el más desequilibrante, pero también el futbolista que estaba dejando más dudas. Y entra Miku en el terreno de juego y se va a retirar Quiles. Bueno, pues hombre por hombre. Yo creo que no vamos a ver nada distinto a que Doncel va a buscar por esa banda derecha donde estaba William de Camargo y que la referencia va a ser Miku arriba. Sí, quizás sí que se pedía el cambio de William, sobre todo por la última entrada que hizo, que la siguiente podría ser la segunda, pero tampoco hay que meterse ahora muy atrás porque la presión o digamos los duelos, el meter el pie, las entradas están dejando mucho que desear en el Deportivo y está llegando el Bilbao Athletic demasiado cómodo a zonas muy cercanas al área. Ahí está Soriano presionando a Núñez, que se ve obligado a recorrer muchos metros hacia su portería, tantos que casi se mete dentro del área. Núñez se revuelve, mete un pelotazo arriba, corta a Héctor Hernández, el balón le cae a Rafa de Vicente. Rafiña, espabila, mi hombriño, que ya es la hora de comer. Balón arriba, la corta la Peña, el rechace es para Rementería, uno de los hombres de refresco que ha introducido Pachi Salinas. Le llega el balón a Malcolm, ahora recibe Héctor la ayuda de Jürgen para defender ahí en banda. Llega desde atrás Prados, Prados quiere meter un balón en profundidad a Malcolm y el balón se va a perder por la línea lateral pegadita al banderín de córner. Para mí que ha hecho mal ahí Jürgen dejando salir ese balón, no iba nadie, podía construir jugada y ahora va a presionar arriba el Athletic Club. Tan arriba que ya lo hemos perdido. La tiene Guruceta, quiere jugar para Rementería, corta Alex Bergantiños, balón para Miku, Miku recibe un agarrón, no señala nada el árbitro, la tiene Prados, Prados abre a banda izquierda donde no hay absolutamente nadie, corre Gotti para llegar a ese esférico, pero la roba Villares, Villares con Alex, Alex por dentro para Jürgen, solo en la banda Soriano, Jürgen encuentra a Soriano en la banda izquierda, tiene metros Soriano, no sé si tiene oxígeno, llega a la frontal, Soriano con Jürgen, ya se coloca el Athletic Club, ya no hay contra del Depor, Alex por dentro para Doncel, vaya balón, vaya melón, menos mal, que tampoco anda muy fino en los despejes el Athletic y la tiene de nuevo el Depor, Villares busca arriba a Doncel, va a ser... Nada, no es saque de banda, lo evita el Athletic Club. Adrián, el Depor tocadito ahora mismo, ¿eh? Sí, ya antes del gol lo estaba, imagínate, el gol pues ha multiplicado las malas sensaciones. Ha sido un jarro de agua fría importante para el Depor, a ver si es capaz de... Oye, espera, que roba Jürgen, llega Jürgen, pone el balón para Miku, Miku dispara, ¡fuera! La cruzó en exceso Miku. ¡Qué buen balón de Jürgen! Remató Miku con pierna derecha muy cruzada. Se perdió por la línea de fondo. A ver si el Depor empieza otra vez a recuperarse. A ver si hay opciones para los de Borja Jiménez. Estamos en el 33 de la segunda mitad. En Lezama, Athletic Club 1, Deportivo 1. Repasamos la ronda, Fran. Vamos allá, empezamos con Primera Federación. Celta B 1, San Sebastián de los Reyes 2, Cultural Leonesa 0, Racing de Ferrol 2,
UD Logroñés 1, Tudelano 0, Badajoz 0, Calahorra 0. Disputándose ahora mismo Dux Internacional, ya me pongo nervioso. 0, Racing de Santander 2, Rayo Majadahonda 1, Talavera de la Reina 2. Y a las 5 de la tarde, Zamora Real Unión de Irún y Valladolid Promesas SD Logroñés. Descansa Unionistas de Salamanca. Seguimos con tercera división. Arnoia 0, Fabril 3, Silva 1, Ourense 2, División de Honor Juvenil, Arenal 1, Depor 3. Ural Racing de Santander se juega hoy a las 4 de la tarde. Baloncesto Liga Femenina 2, Baracaldo 66, Maristas 56. Balonmano Ingenio Gran Canaria 17, Oar Coruña 21. Y futsal femenino 5 Coruña 1, Chantrea 2 y Bembrive 1, Amarelle 2. Y esto es todo, que no es poco. Procar Recambios, 40 anos coidando do teu coche e apoiando o noso Depor. En Procar da Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, por outros 40 anos contigo e o noso Depor. Pues aquí está precisamente el Depor intentando sacar 3 puntos en Lezama y ahora el partido, Javi, que se ha ido a un intercambio de golpes, parece que está el partido más roto, le llegan al Depor y también hay transiciones y opciones a la carrera sobre la portería de Aguirrezabala. Sí, los dos equipos están ya yendo por el partido, dejando también que el rival tenga ocasiones. Y eso es importante, al final aquí va a ser la definición que tenga cada uno. El valor en el área tuvo una bastante clara al Bilbao en ese centro de línea de fondo que no llegó ninguno de ellos. Y yo creo que ahora el Depor debe tranquilizar un poco más el partido. A él no va a interesarle este intercambio de golpes porque es un equipo con mayor definición que puede tener el Bilbao y no dejarles llegar a ellos tanto al área como están llegando ahora mismo. Espera que hay una falta que cometió ahí en línea de 3/4 Jürgen Elitin, y va a colgar el balón el Athletic Club. Ahí vuela ese esférico, la saca Alex Bergantiños. El rechace va a ser para Malcolm, el actor del gol. Un Malcolm que consiguió el 4º gol de la temporada con este anotado al Depor. Tiene el balón Sillero, pelotazo arriba, la despeja la Peña, el balón le cae a Malcolm, sin embargo roba Alex Bergantiños. Ahí está el de la Sagrada Familia, buen balón en dirección a Doncel. Ahí llega Doncel por la banda derecha, ya está en zona de remate Miku, se incorpora Soriano, viene Doncel, dispara, las manos de Aguirrezabala, un poquito chupón me parece a mí que ha estado Doncel. A lo mejor hay que intentar darle un poquito más de oxígeno al equipo, dejar que se estire, porque no está muy sobrado. Yo que sé, gente como Soriano, que lleva todo el partido corriendo arriba y abajo, y ahora ya le empiezan a pesar los minutos. Pero en esta ocasión estaba Miku bien situado para el remate y Adrián Doncel prefirió tirar directamente a puerta. Bueno, lleva tanto tiempo sin jugar y sin tener esa presencia, Sí. que yo entiendo que un jugador así, cuando se encuentra cerca de las zonas peligrosas, quiere ser el protagonista y hacerlo todo pues para quitarse de encima todo lo que no se hizo antes. Es habitualísimo el fútbol esto, ¿eh? Está tirado ahora sobre el césped de Guruceta pidiendo el cambio. Se ha quedado tieso y va a haber ese cambio en el Athletic Club. Yo no sé qué haría ahora mismo con Soriano, porque yo creo que ha hecho un trabajo enorme. Ha trabajado en defensa, se lo ha dejado todo también, intentando llegar al ataque. Pero ahora ya está un poquito, yo creo que ya cansado. ¿Qué haces? Porque los futbolistas claro. que puedes poner ahí, si pones a Peque, a mí me encantaría ver a Peque, pero Peque no te va a dar trabajo defensivo. Y ahora mismo Héctor necesita gente en esa banda porque Núñez está llegando desde el lateral, porque Malcolm está cayendo ahí con muchísimo peligro. En fin, no sé. Es que al final tienes que ver que el empate, hombre, no te vale de mucho de cara a la opción de ascenso directo, pero sí que tienes que tener una ventaja sobre el tercer rival. Tampoco puedes salir a la desesperada a intentar ganar el partido, porque no está en situación ahora mismo el Depor, como tú bien comentabas, físicamente. Y hacer un cambio, sí, hombre, el chico sí que lo merecería mejor y seguramente tenga un desparpajo impresionante y la pueda armar ahí. Pues ahí está Peque al campo, mira. Claro, pues mira, pero a ver quién hace esas ayudas defensivas ahora en la zona de Héctor también. Bueno,
Bueno, pues ahí están Esperemos. los cambios en el equipo local. Se ha retirado Guruceta y Prados, han entrado Naveira y Pascual. Podemos decir que también son cambios de posición por posición. Y en el Depor entra Peque, a ver si es capaz de sacudir por esa banda izquierda, a ver si es capaz de darle aire al Depor en esta recta final de partido. Estamos en el 38 de la segunda mitad, así que va a tener 7 minutos por delante, más la prolongación. Y vamos a ver si el Depor aún tiene opciones para intentar llevarse una victoria. La tiene la Peña, pelotazo arriba, quería buscar a Doncel, el balón se pierde a la grada directamente, será saque de banda para el Athletic B. Adrián, Peque, que hacía bastante tiempo que no tenía opciones. Sí, tuvo una aparición en el equipo coincidiendo con la Copa a final de año. Ese buen gol que hizo ante Lucán de Murcia y bueno, pues poquito protagonismo en Liga, luego en la Youth League que también llamó la atención, pero Borja decía que había más cosas de lo que se veía y que Peque sabe lo que tiene que hacer para jugar. Pues primera vez que juega en muchísimos meses, casi. Oye, espera que la pone Gotti a las manos de Ian Mackay. Ellos siguen martilleando, el Athletic Club lo sigue intentando y el que veo ya un poquito resignado es al Depor, a ver si nos tapa la boca. Saca de puerta Mackay en largo buscando a Miku. Ahí la baja con el pecho Miku, dejándosela para Doncel. Doncel pegadito a la banda, juega atrás para Villares. De primera para Rafa de Vicente, oscuro de Rafa de Vicente. En los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Villares juega atrás para La Peña. Ahí recibe la presión de Pascual, uno de los hombres de refresco de Pachi Salinas. Busca balón en largo el Depor, buscando la aparición de Villares por banda derecha. Ahí la engancha bien Villares, la deja para Doncel. Doncel que se quiere meter dentro del área, tiene que recular, cerquita del banderín de córner. Pelea Doncel, a ver ese balón que se va a ir por la línea lateral. Es banda para el Depor. ¿Y qué le pasa al árbitro? Que va a meter una carrera para amonestar. Una nueva cartulina amarilla para un futbolista del Athletic Club. Creo que se la ha llevado Gotti por protestar a la línea. Bueno, pues nueva amonestación y ahí va el Depor a poner ese balón en juego. Finalmente va a ser falta cerquita de esa línea lateral. Y cerquita también del banderín de córner. Sube con todo el Depor. Se quedan fuera del área Héctor y Villares. En la frontal Peque. El resto todos en zona de remate. La va a poner el colombiano Jürgen Eliti. Puede ser una buena ocasión para el Depor. Ahí señala jugada Jürgen. La va a poner con pierna izquierda. Viene a la corta Doncel. La golpea directamente. Segundo palo. Bergantiños. La saca Aguirre Zabala. El remate de Alex, pegado a la cruceta, lo sacó Aguirre Zabala. Sigue atacando el Depor, la tiene Peque. Venga, Peque saca algo de la chistera. 3 hombres con Peque. Ahí sigue Peque, se va por línea de fondo. Tiene que tocarla atrás para Héctor Hernández. Mete el centro y el balón a las manos de Aguirre Zabala. La tuvo el Depor a balón parado. ¡Qué centro, qué rosca de Jürgen! ¡Qué cabezazo de Alex! Y una vez más la mano de Aguirre Zabala desbarata lo que podía ser el segundo gol del Depor, Adri. Bueno, pues ha estado fantástico el portero, ya en la primera parte sacándole una pues a William y ahora pues este remate no era fácil, apareció solo pero lejos, digamos, de lo que es el área pequeña a Alex y casi paralelo, ¿no? a la línea de gol, pero consiguió ponerla muy bien y intervino el portero. Ojo ahí, ahora quien ataca es el Athletic Club, la tiene Malcolm. Malcolm juega para Núñez, el lateral diestro recibe la presión de Peque. Bien Peque en tareas defensivas, demostrando que puede jugar en las dos mitades de campo y que puede tener minutos en este Depor, que busca ideas frescas en el último cuarto de campo. Ahí pelea bien el Deportivo, buen robo de Doncel, quiere salir a la contra el Depor, la ha perdido ya Doncel, hacemos lo más difícil y se falla lo más fácil. Estamos en el 43, van a quedar 2 y la prolongación, prepara un cambio el equipo de Pachi Salinas, que yo creo que da por bueno el empate. Ahí está Malcolm jugando atrás. Bola que maneja Unai Naveira, uno de los hombres de refresco que también ha entrado en estos instantes finales. Rementería con Núñez, balón a Malcolm que viene por el centro, recibe la falta de Rafa de Vicente. Y va a haber ese cambio en el equipo local.
Se va a retirar Luis Bilbao. Y va a entrar en el terreno de juego. Le están indicando al árbitro, hay un cambio. No es que se nos haya fugado un compañero, es que hay un cambio. Y ahora se da cuenta. Bueno, pues se va a ir Luis Bilbao. Y va a entrar en el terreno de juego. Creo que es Iwan. Bueno, pues vamos a ver esa falta. La va a meter directamente en el área. Sillero. Balón ahí al corazón del área, la saca Alex Bergantiños, el balón va a quedar muerto, la baja bien Miku, Miku quería buscar rápidamente a Doncel para salir a la contra, pero el balón es para el Athletic Club, el Athletic B, ahí viene Naveira por el centro, quería llegar ese balón ahí, creo que era Rementería y finalmente hay falta, va a ser bola para el Deportivo. Javi... no veo yo muchas opciones, salvo cuando es a balón parado, como en la última de Alex, no veo yo al Depor llegando arriba. A ver si me tapan la boca ahora. Ojalá nos tapasen la boca, porque... Mira, espera, qué bien Peque para Jürgen. Jürgen la pone para Doncel. Doncel solo. ¡Oh, sale Aguirrezabala! Doncel, hay que pegarla antes, hombre. Y amarilla para Miku. Ala, de postre. Vaya. ¡Qué post! ¡Qué pase! ¡Qué delicatessen de Jürgen! ¡Cómo se la puso a Doncel! Y salió, qué bien salió Aguirrezabala tapando el hueco, desbaratando la acción. Yo creo que es Adri protagonista del partido, este meta del Athletic B. Bueno, es que es un portero contrastado, que está combinando además también el primer equipo con el segundo. Estamos viendo la jugada repetida. También lo hace bien Peque, muy bien habilitando el carril por el medio a Jürgen y luego caviar el pase. Y Doncel no hizo lo de Quiles no controló bien. En la jugada anterior. No controló nada bien. Porque es un mano a mano con el portero. Es una pena que Jürgen no participe mucho más en el juego, porque calidad le sobra a este chico. Uy, ahora perdona que venía Artola yéndose de todos por banda. El balón lo tiene Naveira, línea de 3/4, disparo. Pecta en un jugador y se va al suelo. Ian Mackay evitando que el balón se pierda. Estamos en el 46. No hemos visto el cartelón. 4 minutos. Yo creo que no ha habido. 4 minutos. Sí. Bueno, pues venga. Hay oxígeno. La va a pegar en largo Ian. Ahí está, pelotazo. Ahora ha parado el viento, no hay viento para nadie. La tiene Miku, Miku la toca para Doncel, Doncel la rifa. Gana ese balón de cabeza, Héctor Hernández vuelve a pelearla Miku. El balón ahí lo quería Doncel. Es una batalla sin cuartel. Mi madre, Rafa de Vicente. Yo creo que ha habido falta, pero al final no lo pita el colegiado. Y se lleva el balón Rafa de Vicente. Bola a banda para Villares. Ahí llega Villares, pone el centro. Y el balón es banda para el Deportivo, cerquita del banderín de córner. Pide ahora una pausa ahí Rafa de Vicente para que el equipo llegue, para sumar efectivos arriba. Va a hacer el saque de banda La Peña para convertir este balón desde la lateral prácticamente en un córner. Suben todos los efectivos del Depor. Ahí va La Peña, la pone, punto de penalti. No consigue ganar el balón Granero. Sin embargo, el balón vuelve para La Peña. Pone el centro. La saca la zaga del Athletic Club. Sigue empujando el Depor. Quiere embotellar ahora al equipo de Pachi Salinas. La tiene Héctor. Héctor la rifa. Tenía tiempo para bajar ese esférico. Nada, el balón va de lado a lado sin control hasta que llega a las manos de Aguirrezabala. Se le va a ir el partido al Depor, Adri. Bueno, pues nos quedamos con esa sensación agridulce. Va a ser difícil que en lo que queda, que son aproximadamente 2, pues pueda haber algo más para el Depor. Pero bueno, ha estado espectacular viendo repetida la jugada Aguirrezabala, que ha jugado en primera ya, varios partidos. Y en el Bernabéu, por ejemplo. O sea, quiero decir, no es un chaval que acabe de llegar, No, y está haciendo un temporadón y es uno de los proyectos más firmes que tienen de futbolista en este Athletic Club. Espera que viene el Depor. La tiene Alex Bergantiños. Apertura a la banda. Por ahí va a aparecer Peque. A ver qué inventa el chaval. Se va de 1, de 2. Hay falta. Dice el árbitro que no hay nada. Y la saca el Athletic Club. Pelea ahora Alex Bergantiños. El balón es para Rafa de Vicente. La cede para Granero. Granero se va arriba. Ahí viene Granero. La pone para Peque. Peque sirve para Héctor. Héctor otra vez se la devuelve para Peque. Peque en línea de fondo. 2 hombres delante de él. Se quiere ir. Y es córner. Pues es córner. Puede ser la última para el Depor. Ahí suben absolutamente todos. Hasta se va Ian Mackay al centro del campo.
a suba ser más. la Cuidado última. que Porque, Medo, ¿eh? Cuidado las contras. Cuidado que Medo. Cuidado las contras. bueno, no va a haber tiempo para mucho más, ¿eh? Quedan 20 segundos para los 4 de prolongación. Ahí va el centro, balón al segundo palo. La saca Sillero, el balón cae. ¡Buah, mi madre! La ha puesto cuadrada. Creo que era de Vicente quien golpeó ese balón y lo envió fuera del recinto. Bueno, pues se acaba el partido así, ¿eh? Ahora, efectivamente, dice el colegiado valenciano Escriche Guzmán que hasta aquí llegó el partido, se adelantó el Depor por medio de Quiles, llegó el empate de Malcolm, el Depor se lleva un punto de Lezama y lo que se deja son las ansiadas buenas sensaciones, el encadenar victorias y todo por una jugada desgraciada donde Malcolm hizo el empate y dejó al Depor con esta cara de susto que tienen ahora los futbolistas sobre el terreno de juego. El lenguaje gestual, ya os lo podéis imaginar, rostros abatidos, cabizbajos, este Depor no se da levantado del suelo. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos porque en Audias sí pueden ayudarte. En esta Semana Santa, endúlzate en Confitería Waldo con nuestras monas de Pascua. Los más exquisitos sándwiches de migas, saladitos, tartas, pastelitos y nuestras especialidades con dulce de leche nos hacen ser referentes. Visítanos en Manuel Murguía 34 frente a la Casa del Agua. Confitería Waldo. Precios y calidad incomparables. En Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida y para todo tipo de cubretendales, con financiación a medida. Visítalos en su nueva tienda de Avenida Rutis 1 en Oburgo y en A Coruña en Avenida Finisterre 164. En Mampa Plus instalan comodidad en tu hogar. Vemos ahora estas imágenes de la despedida de los protagonistas y como decía Fran, bueno, pues las caras de los jugadores del Depor y también del Athletic pues resumen un poco la sensación. Quizás agridulce me da la impresión en los dos, porque el Depor necesitaba ganar y el Athletic pues se vio por un momento que también podía meterle mano al partido y a la portería de Macay. No sé, ¿te parece buen motín o así lo de sumar por lo menos para el Depor? Mantiene ese segundo puesto y ya se olvida obviamente de ese primero si es que había alguna opción. Sí, lógicamente, todos teníamos esa ilusión de llegar ahí, tener el ascenso directo, pero ahora ya se nos ha complicado muchísimo, si no ya era complicado antes. Y lo que se trata ahora mismo es de sumar, hay que sumar como sea, donde sea. Y punto, nada más. Amarrar esa segunda posición que de cara al playoff es importantísima por el tema de los empates, lógicamente, en los que siempre vas a salir beneficiado. Y si te sale un partido pues un poquito mal, pues vas a tener siempre ahí una ventaja. Pero las sensaciones no son muy buenas. Creo que el Deportivo tuvo un arranque bueno a partir del minuto 35 de la primera parte. En la segunda salimos con muchísima confianza, una muy baja intensidad. Aún así marcamos el gol, nos pusimos por delante, pero después dimos demasiadas facilidades. Las tarjetas amarillas. Se estaba viendo llegar, Claro, las tarjetas amarillas, sobre todo de Alex Bergantiños en esa zona de medio campo, han perjudicado porque te obligan a no hacer entradas, a estar temporizando, y el que podría sí hacer las entradas era quizás Rafa de Vicente, que no ha estado muy afortunado en estas jugadas. Pues al final lo que ha creado es que el Bilbao se acercase con muchos hombres y mucho peligro al área del Depor, y de ahí ha llegado el gol. Después del gol, pues tampoco hemos dado una sensación. Fíjate que el gol está ahora siendo repetido. Sí. ¿Podría haber Ian hecho más? No, yo creo que remata desde muy cerca, abajo el balón, coge mucha velocidad. Ian estaba un poco al palo corto y lo ha ajustado mucho a su derecha. Sale del recorte, sale muy bien, le pega.
Hombre, siempre esperamos que el portero las coja todas, pero yo creo que hay poco podía hacer. Y después el Depor no ha dado esa sensación que nosotros esperábamos de peligro como para poder ganar el partido. Hay que seguir aprendiendo, prepararse ahora de cara a un sufrimiento que nos va a venir para todos, que es el playoff, y que Borja haga algunos ajustes que se ven necesarios en este equipo para adquirir ese protagonismo que necesita el Deportivo y que lo tenía al principio. Yo estoy viendo la jugada repetida de Doncel, cómo se queda solo delante del portero, es para que no juegue unas par de semanas. ¿Cómo pudo haber definido tan mal? Bueno, no definió, no sé qué esperaba. Esperaba que desapareciese el portero y que le diese tiempo a... Hizo muy mal control, todo lo contrario que había hecho. El control ya ahí ya fue determinante, porque tardó, ese control fue tan lento y tan malo que ya le dio tiempo al portero a Guirrizabala a venirle encima y a cerrarle el paso. Un problema que tiene el Depor hoy por hoy es que los cambios no te modifican la actitud del Depor. Los cambios los está haciendo Borja cuando está bajando el equipo y lo que busca ahí es una reacción. Y no están provocando esa reacción que todos esperamos en unos jugadores que están para eso, ¿no? Oye, si no te ha tocado entrar de principio, pues al final tú lo que tienes que hacer es ayudar al equipo una vez que sales. Pero no se están viendo esas ayudas. Hoy por hoy, en este partido, de Vicente se le ha visto muy poco, Doncel nada, Miku ha estado ahí para sacarle una amarilla por el choque que tuvo con el portero de ellos. Y Peque pues ya poco podía hacer con el partido acabado. Y ahí soy bastante exigente yo con Jürgen, porque yo creo que es un jugador que tiene que adquirir bastante más protagonismo en el Depor, no solo para el balón parado y 2 pases ahí en zona de 3/4, y debe de ser bastante más competitivo para lo que le hace falta al Depor hoy por hoy. Vamos a escuchar ahora en breve, bueno, nos estamos trasladando hacia la zona mixta y la sala de prensa. Vamos a escuchar un consejito y recordaros, y enseguida seguimos analizando este partido, este empate del Depor en Lezama, pero queremos recordaros una vez más que a partir de mañana A Coruña es el epicentro mundial del hockey sobre patines y que el Liceo tiene la oportunidad de poder ganar un trofeo que tiene, vamos, poca solera, que es la primera vez que se organiza, pero difícilmente mejores equipos. Aarón. Así es, A Coruña acoge del 11 al 17 de abril la Golden Cup 50 aniversario Hockey Club Liceo. Los 12 mejores equipos del mundo se darán cita en una competición que promete espectáculo y emoción desde el primer día, y se decidirá quién es el nuevo rey de Europa del hockey sobre patines. Conoce toda la información y hazte con tus entradas a través de las redes sociales del Hockey Club Liceo o en las oficinas que el club tiene en el Colegio Liceo La Paz. Súmate a la fiesta, disfruta de una semana histórica y pon tu granito de arena para que el Club Liceo vuelva a pintar Europa de verde. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sasar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Esta temporada, gracias a Antamotor, el concesionario Nissan del Grupo Dimol para Coruña, Ferrol y Carballo, en nuestros desplazamientos fuera de Riazor iremos a bordo del rey de los crossover, el totalmente renovado nuevo Nissan Qashqai. El crossover número 1 vuelve, tras 14 años liderando el mercado con un diseño completamente renovado y muchas novedades. Si quieres conocerlo, visita tu concesionario Nissan Antamotor más cercano en A Coruña, Carballo o Ferrol. Bueno, pues vamos por la grada de aquí de Lezama acompañando a la afición blanquiazul. Y muchísima gente que se ha venido hasta aquí a animar el Depor. Se hablaba de 200 entradas, ha habido bastantes más de 200 aficionados blanquiazules que hoy han estado aquí contemplando esta igualada del Depor. Ha habido al final del partido pues ese característico ya aplauso de la plantilla, agradeciendo a los aficionados que se han venido hasta aquí pues el apoyo que le han brindado, ¿no? Y insisto, es emocionante ver semana a semana como el Depor sigue siendo un equipo que arrastra tantísima gente y que bueno, pues ahí han acabado, ¿no? Gritando aquello de que sí, puntos suspensivos, que vamos a ascender. Pues ojalá sea así, ¿no? Pero ha sido una pena no poder llevarse a Adrián los 3 puntos,
en un día como el de hoy, en un partido pues con tantas alternativas y donde, pues mira, al final has tenido la suerte de golpear primero, de marcar el primer gol, pero ha sido el Depor incapaz de mantener esa ventaja. Sí, y yo creo que va a estar en el debe, desde luego, la mala ventaja, la mala gestión que hizo del resultado, porque ese 0-1 era para que no pasase ya nada más y dejaste que pasaran, y pasaron cosas. Vamos a situar también rápidamente, mientras no escuchamos a los protagonistas y seguimos analizando el partido, cómo queda la clasificación ahora, porque el Racing ganó finalmente 0-3, el Racing de Santander, y ahora mismo 69 son 11 más que el Depor más el golaveraje. O sea, está virtualmente ya ascendido. Está ascendido. Ascendido, sí, sin el virtual. El Depor sigue segundo con 58, tiene 2 más, vuelve a la situación que estaba la semana pasada, 2 más que el Racing de Ferrol, que viene ganando muchos partidos en las últimas semanas. 53 está la U de Logroñés, 51 Celta B, que perdió, y el Majadahonda, que también pierde su partido. 50 puntos, es decir, 8 ya de margen, 1 más. Estamos mejor a nivel de mantener el playoff que la semana pasada. Sí, no, más que el playoff hay que posicionarse. Y hay que llegar bien al playoff, porque si no, muy complicado. Y ahora mismo, viendo el otro grupo, que todavía quedan muchos partidos por jugar por la tarde, pero ahora mismo el Depor se enfrentaría al Sabadell. Cuidado. Al Sabadell, que es uno de los equipos que el año pasado estaba en el fútbol profesional, que viene de menos. Me dan miedo todos, Adri. Todos, me da igual el nombre que me digas. Me dan miedo todos ahora mismo. Temblamos Fíjate, con cualquiera de ellos. Los datos, por ejemplo, el Andorra, que es líder, tiene 58 puntos. Ya. Que ahí el Depor en el otro grupo pues estaría ya también con opciones de ser campeón. Y el playoff está en 46 puntos. Ahora mismo 45 tiene un montón de equipos. Es decir, que no hay un Racing de Santander que se dispare tanto en el otro grupo. Que por el contrario creo que es un grupo que tiene más nivel de equipos, de partidos y de... Más igualado también, sí. Mucho más igualado, y hay equipos muy buenos. Andorra, el Albacete, el Baleares, el propio Sabadell. Bueno, en fin, que hay que cambiar un poco el chip, porque el Racing de Santander va lanzado y nosotros no vamos precisamente lanzados. No, y unos tienen el objetivo de la temporada conseguido y otros van a tener que seguir picando piedra, picando piedra. Era importante, ¿no? Evidentemente sumar esos 3 puntos, Javi, pero sobre todo porque lo que necesita el Depor, y yo no me canso de repetirlo estas últimas semanas, luego del batacazo que supuso que la vida fuera tan tranquila y que todo saliera tan bien, a que de repente te ves descabalgado del primer puesto, para recuperarte de un golpe así, lo que necesitas es encadenar victorias. Y bueno, pues ganas el otro día, como sea, que es como había que ganar, como sea, al Rayo Majadahonda, pero de repente llegas hoy aquí y también era otro día de ganar como sea, para empezar a sumar esos resultados positivos y venirte arriba. Bueno, pues es un empate que, no sé, lo veremos ahora, a ver cómo se digiere y cómo lo explica en la sala de prensa Borja Jiménez, pero bueno, yo creo que suena a pinchazo, más cuando te empatan, no eres tú el que empata, no eres tú el que rescata puntos, ¿no? Suena a pinchazo, suena a jugadores que parecen tocados, ¿sabes? Un equipo que no tiene ese protagonismo que estamos pidiendo, esa intensidad, ese querer ganar, ¿sabes? Están con miedo. Lógicamente te has visto durante una gran parte de la temporada en esa primera posición, con el segundo puesto lejano. Se ha tenido un bache que más que bache ha sido un socavón, en el que para salir de ese socavón, más que estar metiendo tierra, seguíamos excavando y seguíamos metiéndonos ahí. Nos hemos dado cuenta de que ahora mismo está peligrando incluso, y hay que ser realistas, está peligrando ese segundo puesto, y que no podemos perdonar, que como tú bien comentabas, tenemos que seguir ganando, sumando de 3 en 3, porque el playoff es muy complicado, muy complicado, y tenemos que tener esa ventaja de una segunda posición en la que te garantice que un empate es beneficioso para ti, que si es beneficioso para el contrario y tú saliendo con la obligación de ganar, vas a tenerlo muy difícil, y sobre todo con la dinámica que tiene el Depor. Hay que cambiar el chip, cambiarlo, darle un giro de 180 grados y pensar que hay que prepararse para un playoff durísimo, con muchos problemas,
y de que ahí ya no hay partidos complicados o partidos malos. Ahí tienes que salir a morir. Es sí o sí, no hay nada más que pensar. Y eso es el cambio que van a tener que hacer unos jugadores que estaban acostumbrados a una comodidad en un principio de una primera vuelta de liga, en la que han tenido una segunda vuelta nefasta y en la que siguen en una línea en la que comentaba el viernes Adrián, brotes verdes, pero yo creo que los brotes verdes aquí se están volviendo castaños oscuros. Sí, no germinó, viene la primavera avanzada y no ha sí, germinado. Está quemando y no... mucho, está quemando mucho. ¿Sabes lo que yo creo? Que tiene que recuperar urgentemente a más gente. O sea, no puede, con los que tiene, que cada vez son menos, va a ir muy deficiente al playoff. Tiene que recuperar para la causa más gente. Yo lo de Doncel le sigo dando vueltas, me parece lamentable. Ya, y casi cae, por cierto, que casi le hace penalti, pero... Sí. Joder, es que esa no la puedes fallar. Tira por lo menos a puerta. Hay los nervios mano a mano. Que también cuentan. Están los jugadores demasiado nerviosos, que bueno, que al final el nerviosismo en un segundo, en una reacción, pues oye, tú tienes la calidad suficiente como para coger, controlar, como hizo Quiles, y encarar al portero. Ahí se te olvidan los nervios en ese tipo de jugadas. Tú puedes estar en un momento dado que no estés participando en el juego y que puedas pensar otras cosas, pero una vez que estás llegando y tienes balón, el único que estás pensando es hacer control y pegarle para adentro. Pero nos falla eso, nos falla la presión, nos falla la intensidad en duelos individuales y debemos ser conscientes de que ahora mismo sí podemos fallar algún partido teniendo al Ferrol ahí atrás, pero que es vital para ascender, coger esa segunda posición. Bueno, pues nosotros hemos llegado a la sala de prensa de aquí de Lezama. Si nos habéis seguido a través de las imágenes que servimos en YouTube, hemos hecho el camino de Santiago del Norte. Vamos. Por eso está callado, que no te oíamos. Tienes que ir en chándal, tienes que ir en chándal ahí, Estabas jadeando, por eso cortaste el micro. Y está en forma, Fran. Tú imagínate que no llegue a estar en forma, no llegamos. Aquí en Radio Colonia estamos todos en forma, que si no nos da la misión. Lo que es una auténtica pasada es que bueno, hemos recorrido pues eso, buena parte de las instalaciones de Lezama para llegar a esta sala de prensa que podéis ver ahora ahí en el canal de Radio Coruña de YouTube, y hemos pasado por las instalaciones. Bueno, esto es otro planeta, ¿eh? O sea, aquí hay varios campos de hierba natural que son una gozada. Aquí hay un edificio enorme levantado donde hay pues oficinas, despachos, no sé incluso si será residencia porque está en plena construcción, hay cafeterías, hay prácticamente de todo. Bueno, o sea, es una ciudad, es tal cual una ciudad. Y nada, pues hemos llegado hasta aquí, hasta la sala de prensa, donde en nada esperamos poder escuchar pues las palabras de Borja Jiménez, del técnico del Deportivo, luego de ese empate a un gol. Lo habéis de recuperar, gente. Bueno, se ha recuperado un hombre como Quiles, que recordad que ahora mismo es pues, el hombre gol del Depor y que durante muchas jornadas estuvo desaparecido, que no estaba en el 11 titular, no aparecía en los planes de Borja Jiménez, pero es el único que se puede decir que se ha recuperado, ¿no? Y algunas cosillas de Soriano, que hoy ha tenido pues esa asistencia maravillosa, pero se echa de menos a mucha gente que se ha descolgado, y no es que se hayan caído 2 o 3, ¿no?, de una plantilla de más de 20, sino que son muchos los que ahora mismo no figuran en la cuenta general de semana a semana, del partido a partido, no computan. Empezamos ahora a hacer un repaso y te sale una lista bastante importante de jugadores que están pasando sin pena ni gloria. Y que también hay que decir que hay muchos que a lo mejor pues no venían teniendo protagonismo, pero que yo comprendo que cuando vienes de estar en el banquillo es complicado estar fino, pero es que este negocio funciona así. Cuando vienes del banquillo y te dicen, oye, sal, tienes que aprovechar tu oportunidad. Y ni Doncel ni Rafa de Vicente, por ejemplo, vemos que estén aportando lo que se necesita al equipo, y sobre todo que en el momento en el que salen al campo no suponen ningún cambio para el Depor. Es decir, los cambios no te sirven para dar un paso al frente. Te quedas como estabas en muchas ocasiones o das un paso para atrás. Sí, fíjate que ha tenido que meter a Peque, que hacía muchas semanas, yo creo que por buscar algo, eso es algo una diferente. Señal al final, eso es una señal a lo que claro. dice Fran ahora precisamente, ¿no? Que
La rotación no suma. Ha entrado en esa rotación últimamente Doncel, que también estaba un poco olvidado, pero ¿cuántos se han quedado por el camino? De una plantilla de 20 y tantos, pues te ha quedado con 14. Decía Borja que es normal, que todos los años pasa, que siempre 2 o 3 se caen, pero es que este año se han caído muchos. Y yo creo que como no recupere a un par de ellos, pues va a ser complicadísimo competir siquiera en lo que queda, que es muy importante para el Depor, y que no hay que olvidarse que el objetivo es irrenunciable el ascenso vía la que sea. Eso es. Pero hay que volver a segunda división. Y quedan 2 meses ahora mismo para que se acabe la competición. Es mucho, ¿eh? 2 meses da muchas vueltas esto, ¿eh? Puede ir todavía mejor, pero son 2 meses que tienen que ser de intenso trabajo. Adri, es que estaba haciendo ahora aquí, por ejemplo, un repaso al banquillo del Depor. Está Miku, que es titular y que venía de una lesión y ahí ha aparecido. Está Calavera, que ha dejado algunos destellos, que ha aparecido en algún momento muy concreto de la temporada. De Trigueros no hay noticias, de Rafa de Vicente, aunque tiene minutos, no hay noticias. Jaime se ha caído del 11. Álvaro Rey, que es el fichaje del mercado de invierno, por ahora nada. Y Doncel está desaparecido, no sé, desde el partido de Calahorra de la primera vuelta. O sea, es mucha gente la que se te ha caído de ahí. Y luego con la mala suerte de que tienes un 11 titular donde yo creo que no lo explica todo, pero sí que es cierto que el Depor sufre con las ausencias de sus 2 laterales diestros, porque al final tienes un hombre ahí que está haciendo lo que puede, que intenta cerrar su banda y que sube en unas condiciones muy determinadas, mientras que lo que tenías en la primera vuelta eran 2 locomotoras. O sea, el equipo rival tenía un problema por la derecha, que cuando basculaba hacia ahí para intentar tapar la vía de agua, luego los que estaban por la otra banda eran cuando aparecían y hacían también pupa. Tú sabes que ahora mismo te tienes que centrar mucho, si juegas contra el Depor, en tener más o menos controlados a William y a Héctor, porque por el otro lado el Depor tiene muchos problemas para hacer daño por ahí. Muchos. El problema mayor, y es como se ha buscado un parche ahí para poner, se ha perdido fiabilidad también en la zona del mediocampo que con ese parche. Y sobre todo que Villares no es un jugador de centros, de llegada a línea de fondo y centrar. Es jugador más de pase, de recuperar balón, de tener, de pase corto, de llegar, sí, pero en zona de medio campo. Y el adaptarse al lateral le está siendo complicadísimo. Sí que cumple defensivamente, hace un buen trabajo, pero el problema que tenemos es la falta de profundidad en esa banda derecha y de que todos se preocupan también un poquito más de hacer ayudas a esa zona un poco para que se sienta arropado, con lo que perdemos también en ataque. Tenemos a Borja Jiménez ya en la sala de prensa, ¿eh? Pues vamos a escucharlo y luego ya despedimos a Javi Barra. Lo vamos a poner ahí a toda pantalla en las imágenes que tenemos del canal de YouTube, para escuchar ya al técnico del Deportivo tras este empate a 1 en Lezama. Vamos, ahí aparece Borja. Vamos a ver si puede empezar ya. Están pidiendo el ok, a ver si hay sonido en la sala. Y bueno, negociando las condiciones de cómo se va a desarrollar la rueda de prensa. Vamos a escuchar ahora esa primera pregunta. Le van a preguntar precisamente por esa posible alineación indebida. No, estaba preguntando por aquí si hay alguna noticia, si el Depor sabe algo. Me dice el delegado que no. Y esta primera pregunta se le plantea a Borja Jiménez. Escucha muy lejos a Borja, a ver si somos capaces de acercar el micrófono. Vamos a ver si podemos escuchar a Borja Jiménez. De ahí es un tema de club, se hace todo más raro porque no entiendes el porqué, pero bueno, ya os digo, no sé nada, no he hablado con el club, solo sé la parte que me corresponde. Pero entiendo que para vosotros eran 2 futbolistas sancionados, según vuestro punto de vista. Luego habrá que ver lo que tiene el espacio. O sea, no conozco mucho la norma, pero sí que nosotros contábamos con que no participara. Eso es un poco la información que nosotros internamente teníamos al hacer el análisis del rival, pero nada más. No, es que no os puedo decir nada porque lo desconozco, Pepe. Sí.
Bueno, pues ahí está Borja Jiménez reconociendo que no contaban con esos dos futbolistas, contaban que deberían cumplir sanción. Es que no os puedo decir mucho porque es un tema de club, está claro que si no se puede jugar y han jugado, pues intuyo que el club lo reclamará porque esto es como todo, si utilizas jugadores que no se pueden, pero es que no lo sé. No os puedo decir porque es que es un tema de club, de verdad. Borja, pero a efectos de hacer alineaciones y demás, vosotros también vais a jugar un partido ante el Extremadura. ¿Conocéis si se puede hacer esto? Porque puede ser una ocasión también para limpiar tarjetas, ¿no? Hombre, nosotros conocíamos que había habido casos durante el año del Logroñés, jugadores que habían cumplido sanciones, o sea, que no habían podido jugar la semana siguiente al Extremadura, el caso de Alfaro, por ejemplo. O sea, sí que éramos conocedores de cómo podía ir la norma, pero es que no os puedo decir de verdad porque no sé nada. Igual estoy hablando y dicen que hay precedentes, que ha habido algún precedente ya, no lo sé. Pero pasa que, hablando un poco Bueno, pues tiene pinta de que el Depor actuará en los comités, porque, insisto, la primera respuesta de Borja es que el Depor no contaba con que sus futbolistas pudiesen actuar en el partido de hoy. Seguimos escuchando el análisis de Borja. Nos ha costado en los dos inicios, como bien dices, tanto en la primera como en la segunda parte, entrar al partido. De hecho, en la segunda parte hemos sacado un punta para poder retomar el control en el inicio de la segunda parte. Hemos hecho el gol, no hemos manejado bien después del gol. Otra vez con el empate creo que hemos tenido tres situaciones muy claras, la de Doncel, tenemos que hacer gol, la de Miku, incluso el remate de cabeza de Alex. Claro, estamos hablando de un portero de primera división que ya ha estado a un nivel muy grande, la de William en la primera parte. Pero tenemos que generar más, tenemos que ser más dominadores, hay que hacer autocrítica porque lo único que nos vale es ganar. Si con lo que generamos no nos da, pues hay que hacer más cosas. O sea que sí, no estoy 100% contento con lo que ha hecho el equipo porque creo que debemos de hacer más cosas. ¿Te preocupa? Descartar ya que Vitoria del Racing son muchos puntos. Es que el tema del Racing es que ahora mismo pierde nunca. Da igual dónde vaya, con quién juegue. Si no pierden nunca, está claro que está descartada. Vamos a ver cómo se resuelve todo este tema. Nosotros lo vamos a intentar hasta el final, es ir ganando partidos, porque si no somos campeones, la mejor manera de llegar al playoff es ganar, y tenemos que prepararnos para eso, como ya dije esta semana, porque el ascenso nos va a valer igual, sea como campeones, que es lo que queríamos todos y por lo que hemos peleado la mitad del año, haciéndolo bien, y si no, pues tendremos que ascender en playoff. Aquí el caso es conseguirlo. ¿Te preocupa que, bueno, parece lógico que la recuperación anímica del equipo llegará encadenando victorias, ¿no? ¿Te preocupa que esa recuperación anímica no llegue con partidos como el de hoy, donde lo tuvisteis en la mano? Bueno, pues veníamos de partidos perdiendo fuera de casa. Creo que ha sido un partido igualado, es la realidad. Quizá por ocasiones pues podemos haber merecido ganar, pero sí, la única manera de ir cogiendo confianza es ir ganando. Hay que seguir insistiendo. Hoy no hemos tenido esa capacidad, hay que mejorar, pensar en el domingo, Dux, y ganar. Es que os lo he dicho siempre, nuestra idea era ganar hoy, no hemos tenido esa capacidad, pedir disculpas como siempre lo hacemos cuando no ganamos, y trabajar para llegar lo mejor posible a todo lo que va viniendo. Borja, bote pronto, ¿por qué el equipo sale, digamos, peor que el Bilbao Athletic? Ellos salen como mejor, cargando más, y acaba, sin embargo, mejor que el Bilbao Athletic. ¿Qué pasa en esos primeros minutos? No, hoy ha sido, el otro día fue al contrario, entramos muy bien, la primera parte estuvimos a muy buen nivel. No creo que haya una causa ni física, ni mental, ni nada de eso. O sea, hay veces que el rival está mejor que tú y no te adaptas de inicio, y hay otras veces que eres tú. O sea, no es una cuestión de decir qué no hemos hecho esta semana o qué hemos hecho diferente con la anterior, porque la preparación es la misma. No hemos entrado bien al partido. Yo creo que sobre todo mérito del Bilbao Athletic. Al final es un equipo que tiene los jugadores de dentro muy altos y te golpea muy directo, y entonces ya tienes la pelota en tu área. Nosotros
hoy lo hemos podido ver, no tenemos un equipo que gane juego directo, ahí somos un equipo que sufre, hemos sufrido todo el año, por eso necesitamos la pelota, porque no somos un equipo con una capacidad defensiva muy buena que nos permita defender 60 minutos, no estamos preparados para eso ni tenemos jugadores para eso, me lo habéis escuchado muchas veces. Entonces el Bilbao Athletic en este caso, con la forma de jugar un poquito más directa en esos inicios, pues te lleva la pelota sobre tu última línea, como no ganas el duelo cogen la caída, entonces ya se producen centros, tienen jugadores de muchísima calidad por fuera, y entonces pues, te llevan a duelos individuales y te desbordan, porque es normal, porque Villares es normal que hoy lo pase mal ante un extremo de la calidad de Luis, porque Héctor cuando tiene por delante a Willy pues al final las ayudas son más lejanas, o sea, sabemos perfectamente que ahí nos cuesta. Hoy con Quiles y Noel no hemos estado bien ni para atacar ni para defender, porque no eran capaces de apretar bien la salida, entonces bueno, pues todo eso que no hemos podido hacer en bloque alto, que otros días sí hacemos, pues nos ha llevado a defender situaciones más cerca de nuestro área, pero no por desajuste, sino porque no somos capaces de ganar duelos. Sin embargo, Borja, parece o daba la impresión que el equipo creó más peligro cuando había dos delanteros que estaban cerca, en este caso Noel, Quiles, o en la segunda parte cuando estuvieron Quiles y Jürgen cerca, que cuando jugabais con un punta solo arriba, ¿no? Bueno, no estoy muy de acuerdo. Creo que el equipo, precisamente, pero no estoy de acuerdo porque por más cosas, yo al equipo no le he visto bien con dos puntas. No creo que haya sido ni el mejor partido de Quiles ni de Noel. Han estado muy lejos de su mejor nivel. Es verdad que Quiles tiene la facilidad siempre de hacer gol, pero bueno, ahí tenemos que ajustar porque no solo nos vale con eso y tienen que ser conscientes los puntas, los extremos, todo el mundo. O sea, esto no es una cuestión de los defensores para defender ni de los atacantes para atacar. Tenemos que ser críticos, como lo he dicho antes, y sí que la sensación que teníamos en el inicio de la segunda parte es que necesitábamos un jugador por dentro, por eso hemos metido a Rafa, hemos cogido yo creo un poco más el control, nos ha permitido adelantarnos en el marcador y después del 1-1 nos ha permitido generar en 10 minutos 3 situaciones que hay que hacer gol, porque no es normal generar 3 situaciones en 10 minutos para ganar el partido, pero bueno, es algo que hay que mejorar. Por cerrar un poco el círculo del tema con el que empezamos el partido, el tema de los despachos, otra situación... Le preguntan ahora a Borja Jiménez por el punto de inflexión que pudo ser en la temporada el partido del Racing de Santander. Pueden ser 2 puntos que al final muy importantes, que a lo mejor te puede marcar... Si estar más pendiente de los despachos ha descentrado al equipo. Otra vez, y con todo lo que viene Coruña detrás con el tema de los despachos, si otra vez el tema de los despachos puede influir en el tema deportivo, que al final me imagino que es lo que a ti te influye y te importa. Pues está claro que tener semanas anormales, por decirlo de alguna manera, no es, siempre me habéis escuchado muchas veces durante el año, de la gestión de los malos momentos, de esa tranquilidad, todo lo que sea novedoso siempre te genera incertidumbre, pero no lo podemos controlar, ni lo de que ocurrió con el Racing, que alguien tendrá que analizar en su momento por qué ocurrió, ni ahora esto, si realmente ha sido así. Nosotros es centrarnos, entrenar, intentar hacer lo mejor posible y ya está. Oye, una pregunta, como dices que no ves que fuera el mejor partido de los delanteros, quitar a Quiles precisamente por eso, o por dar entrada a Miku, por cansancio, porque al final es verdad que está tocado por una varita, porque está marcando muchos goles. No, lo he dicho ya más veces, lo mejor de Quiles es lo que nadie tiene, que es hacer gol. Él lo sabe, y si le preguntáis seguro que para él el partido, si quita el gol, que no se puede quitar, no ha sido su mejor partido. Bueno, lo habéis visto vosotros, pero ni el de Noel. El caso que nosotros, de hecho los cambios iban a haber hecho antes del empate, estaban los jugadores para entrar y ha sido la acción del gol. Cambiamos delantero por delantero porque veíamos bien al equipo con 3 por dentro, Jürgen, Rafa y Alex, y era un poquito el recambio para que Miku también, que es muy importante para nosotros, vaya cogiendo confianza y minutos. No, como entrenador hoy no me planteaba con 1-0 ni con 1-1 sacar 2 delanteros, porque el equipo había demostrado hasta ese momento que no estaba cómodo con 2 puntas. O sea, ha sido más un cambio de hombre por hombre para pues refrescar un poco el ataque. Ya habéis visto la diferencia cuando juega Miku, es que las situaciones de juego directo, de juego de espaldas, pues ahí somos ganadores y da tiempo al resto de gente a incorporarse. Esa es la mayor diferencia. Una curiosidad, fricada, si quieres incluso. Es que hoy, me dio la sensación de que hoy, por ejemplo,
Alex, tu ayudante, daba más instrucciones de lo habitual. Y estabas tú más tiempo sentado de lo habitual. No sé por qué, si te pasa algo o No. o no sé, o a lo mejor no tuviste tú esa sensación. Yo la tuve desde fuera, pero bueno. No, ahí me habéis escuchado más veces y más a hablar de Alex. Es una persona muy importante y tiene la misma capacidad para dirigir que yo. Allí en Riazor hay más posibilidades de que nos pilla a los dos de pies, pero aquí los líneas y el cuarto árbitro te tiene frito durante todo el partido para que no haya dos personas de pie, que no sé cuál será el problema. Y entonces, pues cuando él se levanta a hacer algo, yo me tengo que sentar. Entonces ha coincidido un poco eso, pero nada más. Y yo porque eres segundo de Pachi también. No, pero no tenía nada. No tenía nada que ver con eso. Creo que es una situación normal, ¿eh? O sea, yo no me he percatado, he actuado como actúo siempre. Lo que pasa que es eso, bueno, pues fuera de casa tenemos que tener más cuidado con esas cosas, que al contrario en Riazor, pues que al ser más grande toda esa zona, pues nos pilla a los dos muchas veces de pies. Muy bien, pues finaliza la rueda de prensa de Borja Jiménez. Y por cierto, sobre ese asunto de la presunta alineación indebida, Adrián, ¿tenemos novedades? Sí, el Athletic de Bilbao, como ya sospechábamos, hizo esa consulta previa a la Federación y la Federación fue la que le dijo que efectivamente cumplían para ellos la sanción en el partido que no se disputó porque el Athletic no tiene la culpa de que ese partido no esté en el calendario y hubo puntos en juego, que es lo que decía antes Bardanca. Es decir, hicieron la consulta el Athletic de Bilbao a la Federación por estos dos casos, los dos jugadores en discordia, Diarra, que además marcó ese gol, y Artola, el delantero, y les dijo a la Federación que sí podían jugar, que ya habían quedado libres de esas tarjetas con el partido que no se disputó la semana pasada. Bueno, sí, pues sí. Entonces, bueno, la consulta está hecha. Yo me planteo si eso realmente responde al espíritu de la norma. Es decir, claro, es que ahora todo el mundo entonces va a utilizar el partido contra el Extremadura para limpiar tarjetas. O sea, es un partido que no se ha celebrado. A ti lo que te están haciendo es que cuando acumulas 5 amarillas te tienes que quedar un partido sin jugar. En este caso, eso no ha existido. Es un partido que no se celebra porque el contendiente no aparece en el campo. Bueno, la Federación sabrá cuáles son los criterios para adoptar esa medida, pero... Yo también espero, Fran, que el Atleti lo tenga por escrito todo esto, porque la Federación también es la casa de Tocamerro, que te pueden decir esto y luego lo contrario, y yo no he dicho eso. Es decir, el problema es que la norma no queda clara. Habla de un partido, ¿no? A efectos de un partido, digamos, sin añadir qué condicionantes puede tener ese partido. Claro, pero es un partido, es decir, es que los partidos con el Extremadura no se celebran. Eso no es un partido, es una decisión administrativa, que es que hay un equipo que está expulsado administrativamente de la competición y por lo tanto los rivales que juegan con él ganan el partido 2-0. Pero ese partido no se celebra, ese partido no existe como tal. Y lo que hacen cuando acumulas 5 cartulinas amarillas es precisamente dejarte sin jugar un partido real, no te puedes medir a ningún rival. Claro, el partido del Extremadura no se juega. Oye, pues venga, todo el mundo a limpiar tarjetas a partir de ahora con el Extremadura. A mí lo que me sigue pareciendo de coña es que una federación, como es la Federación de Fútbol, que mueve tanto y con la repercusión que tiene, que en el momento en el que te cargas a un equipo como es el Extremadura, no haya una circular o algo donde los equipos sepan, a partir de ahora la norma contra esta gente es esto, y que esto esté pautado. O sea, a mí me da una impresión de competición de coña llegar hoy aquí y que el Logroñés haya hecho una cosa, que el Atleti haga otra, que el entrenador del Depor diga yo no contaba con esto, porque también pregunto yo, ¿y cuando el Depor cuenta con que no van a jugar estos futbolistas? Yo creo que en el Depor seguro que alguien habrá hecho alguna llamada y habrá preguntado, oye, ¿qué pasa con esto? Sí. No creo que haya dicho Borja, de motu propio, nada, estos no juegan y punto, y se acabó. El Depor entiende que sí que hay alineación indebida y yo creo que ahora están estudiando las opciones de que esto vaya a prosperar, el recurso. Es probable que lo haya y también es probable que nos quedemos como los anteriores recursos, pero que el Depor hay más de una persona o dos que mandan y que están pensando que aquí puede haber opción de los puntos, seguro. Claro, por eso digo, espero que el Atleti tenga esa consulta por escrito, porque es parte también de su posible defensa. Igual sí, es la única posibilidad, ¿vale? Que tengan por escrito, que seguramente el Atleti de Bilbao tenga su buena asesoría jurídica y que se hayan estado moviendo ya incluso antes de que tuvieran la tarjeta los dos jugadores.
papeles se habían Sí. formado, sí. Puede ser, sí. Ahora, yo insisto, o sea, el Athletic es un gran club y el Depor también. Entonces, ellos han tomado una medida, supongo que asesorados, y a mí me cuesta trabajo que Borja prepare un partido convencido de que estos dos futbolistas no van a jugar sin haberse cerciorado si realmente Eso podían es. jugar o no. Me llaman la atención las dos cosas. Entonces, bueno, pues en los próximos días sabremos algo más. Pero bueno, vuelvo a lo que decía hace un rato. Fútbol, Federación Española de Fútbol, que mueve tanto dinero y que es tanta megaestructura y que en este tipo de situaciones que parece un grupo de amigos organizando la Liga de Peñas. Porque esto tenía que tenerlo, ya digo, pautado, y aquí todo el mundo tenía que haber saltado hoy al campo sabiendo lo que había, si se puede jugar, si no se puede jugar, si es alineación indebida o no lo es. Bueno, porque también me imagino, Adri, cómo estarán ahora mismo en la Unión Deportiva Logroñés cuando han tenido a dos futbolistas que no han jugado, porque en teoría, claro, el partido de Extremadura no cuenta. Sí, Eso es que invita o estos palistos y eres hábil y aguililla y buscas hacer un poco de la trampa y maquillarla o te pasan por encima, claro. Es que los demás también podrán pensar eso. El problema, yo estoy de acuerdo, es que está en la propia federación, que no sea clara, que no diga exactamente qué ocurre, Sí, sí. porque esto lo van a tener todos de aquí al final y lo llevan teniendo. ¿Cuánto hace que expulsaron al Extremadura? ¿Un mes, dos? Un mes, tranquilamente. Pues sí. una Claro, vez es que esto se podría dar, igual que se sabe por cuántos goles gana cada rival cuando juega con la Extremadura, porque está establecido, igual que se tiene que saber todo esto, que es muy importante, sobre todo en esta parte final. Los jugadores que tengan amonestaciones, que Eso son muy es. importantes para ello. Mira, hoy uno nos marcó un gol. Claro. Es que debería parecer, yo creo que una vez que en la decisión que han tomado la federación, tanto como el resultado de la suma de los 3 puntos, es que en otro apartado dijeran que computaban o que no computaban las tarjetas dentro de ese partido. Entonces, digamos, las sanciones derivadas de esas tarjetas. Entonces ahí supongo que algo tendrán por escrito, algo estará arreglado por algún lado para que el Bilbao haya puesto también a estos dos jugadores. No creo Bueno, que un perdón, equipo dice como que Bilbao- no marcó Diarra, marcó Malcom, no Diarra, me Sí, estoy bueno, equivocando yo. eran Bueno, parecidos. efectivamente, me está corrigiendo un compañero. Claro. Correcto, en todo caso, que jugaron. Eso es, pues jugaron los dos y participaron y uno todo el partido. Entonces no sabemos nunca lo que podrá ser y si estaba eso ya avisado de antemano. Bueno, y lo que añado es que en el Athletic hay cierta sensación de cómo es que van a reclamar la alineación indebida. ¿Cómo es que se está hablando de esto? ¿De qué? Entienden que ellos tienen la razón, que han hecho la consulta y que la federación les ha dicho que adelante con los dos. Pues no sé, pues será que el resto de equipos no han hecho la consulta y van por libre, no sé, o sea, insisto, me parece todo de competición de parroquias, así de claro lo digo, o sea, esto en una competición, no sé, a mí, esto en la NBA no pasa, vamos, esto en otras competiciones no pasa. Pasa aquí, que en un tiempo esta parte pues pasan cosas como lo de Fuenlabrada y 50 historias más, o lo del Racing de Santander, que te hacen pensar que esto es una coña y que Mira, nadie Fran, se toma en serio esto. acaba de decir Pachi Salinas, en el anterior partido hubo la amarilla, contra la Extremadura cumplen ciclo y en el siguiente juegan. Para nosotros está así clarísimo. Bueno, pues refrenda un poco Bueno, la teoría claro. que está comentando, que en el vestuario del Atlético entienden que han hecho todo pues por el libro y que ese partido, que ellos no tienen culpa, alegan, de que no se haya jugado, pues que estaba en el calendario y que hay puntos en juego y que por lo tanto se han liberado en ese encuentro. Pues Bueno, que no se ha jugado, claro. Interpretaciones del reglamento, de un reglamento que ya no es muy claro. Tenemos por aquí al goleador del día de hoy, Aquiles. Si os parece, vamos con él. Pues vamos a escucharlo. Aquiles, ¿qué tal? Bueno, lo positivo, que sigue ese idilio con el gol, pero lo peor de todo es que no sirve para sumar los 3 puntos. Sí, al final queríamos venir aquí a ganar el partido, como siempre, pero creo que no ha sido nuestro mejor partido. Y cuando nos hemos adelantado, creo que nos ha faltado lo de siempre, de estos partidos atrás, el tener un poco más de balón, no defender tan atrás, defender un poco más arriba. Y luego sí, también hemos tenido algunas situaciones para poder meter segundo, que ya terminas el partido y no lo hemos hecho. Pero bueno, un punto y ahora hay que intentar ganar en casa. Oye, la polémica del día está en esa alineación de dos jugadores del Athletic de Bilbao. Acaba de decir vuestro técnico en la sala de prensa que vuestro plan de partido se hacía contando con que no iban a jugar ni Diarra ni Artola. ¿Os ha sorprendido verlos en el campo?
Es que nosotros, Borja, nosotros no nos había dicho nada. Nos hemos enterado ahora al final del encuentro que ya nos lo habían dicho y la verdad que no teníamos ni idea, de verdad. Entonces no sé qué pasará. ¿A ti te parece normal que se pueda cumplir una sanción, un ciclo de amonestaciones en un partido que no se juega? Que no sé, yo no entiendo cómo va eso, pero entiendo que no se juega, que no hay árbitro, que no hay acta, entonces no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer, pero es cierto que si a nosotros nos toca ahora jugar contra la Extremadura, Miku creo que tiene 4 tarjetas, yo no sé si tengo 3 o 4, nos las limpiamos y entonces, no sé, te digo que no sé cómo va eso porque lo desconozco. Bueno, y volviendo al tema deportivo, una pena que no sois capaces de hacer victorias consecutivas para volver a recuperar sensaciones, ¿no? El equipo da la sensación de que sigue acusando los golpes, ¿no? Sí, totalmente cierto. Veníamos con la idea de ganar aquí, sabiendo que luego tenemos el partido ese en casa. Queríamos enlazar esta victoria con la del anterior en casa, pero no hemos sido capaces. Repito que creo que no ha sido nuestro mejor partido, porque si hubiésemos estado bien hubiésemos ganado, pero nada, hay que ahora ir a casa y ganar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues Quiles, goleador en el día de hoy, y en nada va a pasar por aquí también Villares, que está apretándose un bocata por aquí cerca. Que mande un cacho para aquí, que Eso Aarón sí, y que Bardanca y yo vaya, tenemos, vaya. y Ya va Antía que tocando. también tiene hambre, o sea que reparta. Está pálida ya la pobre. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito a Villares y ya ponemos punto y final. A ver, sí, vamos a resituarnos. Estamos aquí dentro de este laberinto que es la ciudad deportiva de Lezama y aquí vamos a poder escuchar ya a Villares, hoy protagonista de nuevo en ese lateral diestro del Depor. Villares, ¿qué valoración hacemos de este empate? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que no fue un partido fácil para nosotros. Otra vez fuera de casa nos está costando más de lo debido y bueno, yo creo que volvimos a pecar sobre todo de lo mismo en cuanto cuando marcamos ese primer gol, echarnos demasiado atrás y darle protagonismo al equipo rival. Es una pena, ¿no? Porque os pusisteis por delante y teníais el partido, yo creo que bastante controlado, y al final pues ese empate que, como le decíamos a Aquiles, ¿no? Impide volver a recuperar buenas sensaciones. Sí, ya lo dije el otro día, yo creo que necesitábamos esa victoria fuera de casa que no hemos podido conseguir y sobre todo cuando mejor estábamos en el partido con ese gol sobre todo y cuando estábamos más asentados en el partido, yo creo que también nos metimos un poco atrás, como ya te dije antes, y eso no nos beneficia para nada. ¿Os echáis para atrás precisamente porque falta esa autoconfianza de los resultados o por otro motivo? No, sí, puede ser también que nos parezca que no podemos seguir dominando el partido después de ese gol y eso puede venir a través de la confianza, claro. Sobre la polémica del día, ¿tú también no desconocías que iban a jugar dos futbolistas que en teoría el míster consideraba que no iban a jugar? Sí, no, nosotros nos enteramos ahora en el vestuario, yo creo que ninguno de los jugadores sabíamos nada y entonces no sé cómo está ese tema. ¿Y a ti qué te parece que se puedan cumplir las sanciones en partidos que no se disputan? Hombre, yo creo que no se debería, pues, que habría que cumplirlas como todo el mundo, pero eso tampoco me corresponde definirlo a mí. Bueno, y por último, un punto, los rivales que venían por detrás, menos al Racing de Ferrol, han ido tropezando, el Racing de Santander ya es inalcanzable. Sí, vemos que el Racing de Santander está muy complicado porque va con un paso firme ahí en cabeza y bueno, también vemos que a todos los equipos le está costando sumar de 3 y también como nosotros vamos, entonces pues sabemos lo difícil que es. La última ya, renovado por un año con este partido. Sí, bueno, contento por eso, aunque no sea el mejor día, me hubiera gustado que fuera con la victoria, pero bueno, contento por eso. En breve renovaremos por más, pero no ha llegado el día. Esperemos que sí, que así sea. Gracias, Diego. A vosotros. Diego Villares, aquí en esta ciudad deportiva de Lezama. Iba a pegar yo un pequeño atraco por aquí al delegado del Depor. Dani, solo una pregunta. ¿Habéis consultado el tema? ¿No había consulta previa? No. Están en ello. Están trabajando en ello. Bueno, pues no hace declaraciones el delegado, pero bueno, por lo menos le hemos preguntado si se había hecho esa consulta sobre este tema y ha dicho que no. Ahí los cogió el toro un poco al Depor.
Eso sí, no quiero encajar piezas tan pronto. Sí, pero no, Bardanca. Sí, cuidado, una Si vez yo ves cuento la que este no alineación juega, una hora y media pues, antes, Claro, yo Tú cuento que ves este no una- juega, claro, pero no lo hemos Si consultado. le hemos visto nosotros a Fuera, distancia, una persona cuidado, que se dedica o un grupo que es profesional de esto, tendría que tener todas las... Una hora y media tú ya lo ves. No, tú ves un día antes la lista de convocados. Vale. Y entonces ya, Y claro, entonces ahí tú ya ya puedes tienes ir que empezar preguntando. a preguntar. A preguntar, porque imagínate que no son titulares. Claro, Y dices tú, ¿y qué pasa claro, si mete a uno eso de es. estos? Ahí ya tienes que empezar a moverte. Yo ahí, esa dejadez y de decirlo ahora todo a toro pasado, yo creo que ahí habría que anticiparse. Igual estoy hablando de más, y el Deportivo, Dani te ha dicho cualquier cosa y lo han estudiado antes, pero eso es de hacerlo ya el día anterior. Y plantarse allí, tal como hicieron ellos. Yo si veo la convocatoria de 2 jugadores, lo primero, lo que decía Adri, oye, si salen, ¿qué pasa? pero sobre todo porque cae de cajón. Es decir, Por eso. sí es cierto que tú, o sea, que es cierto porque lo ha dicho Borja y no hay por qué desconfiar, pero si tú has preparado el plan de partido contando con que esos 2 futbolistas Ahí no está. van a jugar y ves que están en la convocatoria, hombre, de entrada ya haces alguna consulta. Por eso a mí me sorprende ahora, claro, decía Dani Regos, están en ello. Bueno, claro, ahora es a posteriori, Claro, pero claro. yo habría que hacerlo ya previamente para saber lo que hay, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Dani Regos es que no se había hecho esa consulta, salvo que se haya hecho, el legado del equipo no lo supiese. Entonces, bueno. Cosa rara. Cruje Cruje un poquito, poquito, sí, cruje un poco. Javi, lo que cruje son estas horas, si uno También. está sin comer, así que 1.000.000 de gracias por acompañarnos y nos vemos en breve. Gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo. Venga, un abrazo, Javi, muchas gracias. Gracias. ¿Nos queda alguna cosilla pendiente, Aarón? Sí, Fran, nos queda. Te Pues- comento. pues Avante todo. dispara ya, dame. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Nosotros vamos acabando ya, ¿no? Hasta aquí nuestro tiempo de Carrusel Deportivo Coruña, que no ha estado nada mal, ¿eh? Desde las 11:30, son las 3 menos 20, y como ya no tenemos nada más, lo que nos queda es el análisis a partir de mañana a las 3:20 de la tarde. Ha comentado el partido Javier Bardanca, nos ha acompañado también, como siempre, Adrián Candal. Adri, mañana más y evidentemente pues tendremos el morbo servido con todo este tema. Bueno, pues a ver qué ocurre en las próximas horas. Yo creo que ya va a haber novedades y noticias. Pero recapitulando, el Depor entiende que puede haber chicha, lo están analizando, te lo decía ahora el delegado. Y el Athletic de Bilbao entiende que han hecho todo correctamente, que no haya la alineación indebida, que han hecho la consulta que ha sido de la Federación, la que les ha dicho que ante Extremadura se cumplía la sanción. Bueno, pues veremos si es así o no. A mí, desde luego, opinión personal, me parece una manera de cumplir las sanciones que es fraude de ley. Pero bueno, allá cada uno, insisto. Nada más. Por cierto, nada, me voy a montar en este pedazo de Nissan que tenemos aquí ya a la puerta de esta ciudad deportiva de Lezama y esto es un gustazo, Aarón, que esto atraviesas el país sin ningún problema. Sí, señor, tienes una suerte. El rey de los crossovers, sí, señor. El ¿Quieres que te rey dé de más los info o qué? crossovers. Venga, dime algo más. Cuéntale ahí a la gente. Pero hay gente que no lo sabe, pero esta temporada, gracias a Antamotor, el concesionario Nissan del Grupo Dimol para Coruña, Ferrol y Carballo, en nuestros desplazamientos fuera de Riazor iremos a bordo del rey de los crossover. El totalmente renovado nuevo Nissan Qashqai, el crossover número 1 vuelve. Tras 14 años liderando el mercado con un diseño completamente renovado y muchas novedades. Si quieres conocerlo, visita tu concesionario Nissan Antamotor más cercano en A Coruña, Carballo o Ferrol. Bueno, pues hasta aquí este Carrusel Deportivo Coruña, como decíamos, con Javier Bardanca, con Adrián Candal, con Aarón Losada, que se ha encargado de dar voz a oyentes y anunciantes, gracias Aarón. Nada. Y con Antía Ulloa, al frente de la técnica. Y con hola, Fran Hermida, aquí desde Lezama. Nos vamos el próximo fin de semana, quedamos a la misma hora, porque el Depor volverá a jugar a las 12 en Riazor ante el Dux, y mañana a las 3:20, y lo contamos todo en Coruña Deportiva. Gracias por escoger un día más la sintonía de la SER. Buen domingo.